Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Y también bienvenidos a esta segunda parte de mi serie de vídeos gratuitos sobre Unreal Engine, en la que vamos a cubrir todos los conceptos esenciales, desde el uso básico de la User Interface, como vimos la semana pasada, hasta cómo lograr un contenido ejecutable o imágenes y vídeos a partir de nuestros modelos tridimensionales. Esta es la segunda parte y por lo tanto, si no habéis visto todavía la primera parte, quizás es interesante que lo hagáis, aunque son conceptos muy básicos. En esta primera parte desarrollo cuáles van a ser las metodologías y cuál va a ser un poco el roadmap de los futuros vídeos. Vamos a repasarlo por si acaso. Tengo aquí delante ahora mismo el menú o la hoja de ruta que vamos a seguir a lo largo de los futuros vídeos. Os había planteado la necesidad de cubrir como mínimo estos 4 apartados esenciales. Digo como mínimo porque luego podríamos dedicarle mucho tiempo a cuestiones extra o a cuestiones como pequeños tips and tricks. Pero es absolutamente imprescindible que cubramos cómo modelar apropiadamente nuestro contenido para que funcione sin errores dentro de Unreal. También es esencial que aprendamos a importar dicho contenido dentro de Unreal. Unreal no permite generación de contenido o permite una generación de contenido muy limitada. No podemos, por ejemplo, modelar una silla súper compleja dentro de Unreal. Por lo tanto, se hace necesario utilizar una herramienta complementaria. En nuestro caso, en el de este vídeo, vamos a utilizar 3D Studio Max como herramienta para modelado, generar texturas, etc. Y una vez que hemos modelado estos muebles, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que vamos a hacer un pequeño interior, tenemos que ver cuál es la dinámica de trabajo adecuada para exportar este contenido a un formato que funcione dentro de Unreal y luego cómo importarlo dentro de Unreal. Este va a ser el objetivo del vídeo de hoy, principalmente aprender sobre exportaciones e importaciones. Como para poder hacer esto correctamente, en realidad necesitaríamos también entender qué necesidades tiene un buen modelo o cómo evitar los errores más comunes. Esto lo cubriremos en un vídeo posterior, porque creo que la importación es algo más esencial que el modelado. Lo cubriremos después, pero no lo puedo explicar de forma simultánea. Así que tendremos que esperar al próximo vídeo para entender en su totalidad las características de un buen modelo en Unreal. Hoy nos centraremos en importar contenido ya preparado dentro del motor. Luego cubriremos iluminación y materiales, que posiblemente es la parte que más nos interesa a todos, ya que es la que se traduce visualmente en un resultado final. Y por último exploraremos posibilidades para exportar nuestro contenido. Para recapitular un poco lo que habíamos visto en los vídeos anteriores, y es una cosa que iré haciendo en futuros vídeos, he preparado algunos conceptos clave, los voy recapitulando, los vamos repasando y así probablemente quedan mejor asimilados de aquí a que finalicemos esta serie de vídeos. Habíamos hablado en los vídeos anteriores sobre Lightmaps y Lightmass. Los Lightmaps, lo recuerdo aquí, eran los mapas con los que podíamos almacenar la información de iluminación global de cada uno de nuestros objetos. Recordad, Unreal, en lugar de hacer cálculos por Ray Tracing, aunque también lo soporta, pero lo normal es que en lugar de hacer estos cálculos, vaqueemos la iluminación en unos Lightmaps. Luego, estos Lightmaps son texturas que almacenan la información de iluminación global que llega a cada uno de nuestros objetos. Y Lightmass es, por así decirlo, resumiéndolo mucho, el motor de render responsable de generar dichos Lightmaps. Cuando trabajemos dentro de Unreal, dentro de nuestros Lightmaps vamos a poder configurar poquitas cosas, mayoritariamente la resolución de nuestro Lightmap. Cuanto más grande sea un objeto en el mundo real, más resolución necesitará en el Lightmap para poder tener mayor precisión. De la misma manera, aunque un objeto sea muy pequeño, le podemos poner un Lightmap muy grande si lo que estamos buscando es que tenga una gran precisión en el almacenamiento de la iluminación global. Sin embargo, como uno de los objetivos de Unreal es crear contenido navegable en tiempo real, encontrar el equilibrio perfecto entre la resolución de nuestro Lightmap y el tamaño de nuestros objetos es una de las cosas principales que tendremos que hacer a la hora de importar nuestro contenido dentro del motor. Luego, con las opciones de Lightmass que podremos encontrar dentro de nuestro World Settings, configuraremos la calidad de las muestras, la cantidad de muestras, algo similar a lo que hacemos en cualquier motor de render. Lo estudiaremos sobre todo en el apartado de iluminación.
Y aquí os he traído un concepto que no sé si mencioné en el vídeo anterior, que puede ser importante. No siempre lo será, pero puede ser muy importante, que es Texel Density. Texels es el nombre que reciben los píxeles en una textura, en un espacio de coordenadas en 2 dimensiones, mientras que píxeles, normalmente en el contexto que nos ocupa a nosotros ahora mismo, es el nombre que recibe en un videojuego uno de los píxeles de la pantalla. De manera que Texel Density hace referencia a cuántos texels, cuántos de estos píxeles de textura, tenemos en cada, por ejemplo, centímetro del mundo real. Básicamente sería la resolución de las texturas sobre un espacio de unidades físicas como centímetros, metros, etc. ¿Por qué puede ser este concepto importante? Pues porque si nosotros estamos dentro de una experiencia navegable, dentro de un videojuego, por ejemplo, o de una experiencia de realidad virtual, de visualización arquitectónica, el espectador tiene mucha libertad de movimientos, tal vez se quiere acercar mucho a un objeto, y es necesario que cuando me acerco a un objeto tenga el Texel Density suficiente para que no se vea muy distinto de otros objetos que hay en la escena. Si a un objeto le pongo mucha resolución de textura y a otro le pongo muy poquita, el espectador notará cosas raras. Un objeto se verá borroso, mientras que el otro se verá muy nítido. También es importante encontrar un equilibrio, porque evidentemente lo ideal quizás sería tener una resolución de sobra, ¿no? Como tenemos en los motores como V-Ray o Corona, que no nos preocupamos de esto, porque las texturas son tan grandes que normalmente no causan problemas. Pero nuevamente, cuando estamos dentro de una aplicación con recursos limitados, como es Unreal, tenemos que pensar en este tipo de cosas. Los Texel Density que se suelen utilizar comúnmente son 10,24 texels por centímetro, o una textura de 1024 para cada 100 centímetros o 1 metro de nuestra escena real. Muy por debajo, evidentemente, de lo que solemos utilizar en aplicaciones como V-Ray. ¿Podemos subirlo? Por supuesto que sí, y probablemente en un proyecto pequeño no notemos nada importante. Ahora bien, si pretendemos hacer un proyecto muy grande, muy complejo, con múltiples niveles, que el espectador lo pueda recorrer, esto será especialmente importante. También podemos hablar de Texel Density en relación ya no a las texturas que utilizamos para los materiales, sino a la resolución de nuestro Light Map. Y también es muy importante. Necesitamos que la resolución de nuestro Light Map por cada centímetro del espacio real sea suficiente para almacenar toda la información que nosotros necesitamos. Dentro de Unreal se puede configurar un target. Normalmente, cuando trabajamos con visualización arquitectónica, intentamos llevarlo lo más cerca posible de 0,8 o 1 texel por centímetro para obtener resultados de altísima calidad. Pero eso suele suponer un tamaño de lightmaps muy grande. Así que a veces bajamos hasta los 0,5 o incluso menos. Ya lo estudiaremos bien cuando hablemos de iluminación. El concepto de actor también lo hemos hablado ligeramente a lo largo del vídeo anterior. Un actor es básicamente cualquiera de los objetos que arrastramos desde el Content Browser al editor, se convierte en un actor que carga dicho recurso. También lo usaremos constantemente dentro de Unreal. Las coordenadas de mapeado no son nada nuevo para nosotros, ya lo hemos visto en muchas ocasiones en el canal, pero hay unas coordenadas de mapeado que son importantes o especialmente importantes, que son las coordenadas de mapeado para nuestro Lightmap. Estas coordenadas de mapeado se almacenan en el canal número 2 y tienen un requisito muy concreto para no dar problemas, para no provocar artefactos visuales. Nuevamente todo esto lo veremos en detalle, ahora solamente es un repaso de conceptos clave. Estos requisitos son que tenemos que tener 4 texels o píxeles, si lo queréis llamar así, entre cada una de las islas de mapeado y un texel de margen en nuestras coordenadas de mapeado. Esto significa que una textura de Lightmap muy grande tendrá que tener menos padding. Ya veremos qué es esto del padding, aunque lo hemos visto en alguna ocasión también. Mientras que una textura muy pequeña tendrá que tener más padding. Este requisito imprescindible también condiciona enormemente la generación de lightmaps. Si queremos aprovechar al máximo la resolución de nuestros lightmaps y por lo tanto el rendimiento de nuestro motor, tendremos que conseguir minimizar la cantidad de islas que contiene nuestras coordenadas de mapeado. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Y luego otro concepto que os traigo ahora mismo, que lo hablamos también en el vídeo anterior y que hoy probablemente lo vamos a repasar, es Datasmith. Datasmith es un sistema o un plugin, podríamos decir,
que nos permite exportar contenido desde 3D Studio Max, entre otras plataformas, directamente hasta Unreal de forma automática, sin necesidad de hacer todo lo que hay que hacer normalmente para exportar e importar contenido. Sin embargo, en el vídeo de hoy, en lugar de directamente utilizar Datasmith, que parece una solución muy buena, os voy a mostrar el sistema de importación y exportación básico, el manual, por así decirlo, para que podamos comprender qué necesita Unreal y cómo se hace este sistema, y así si en alguna ocasión Datasmith nos da un problema o no funciona como se supone que tiene que funcionar, nosotros tenemos recursos para poderlo solucionar. Por un lado tenemos las herramientas nativas de Unreal, que se llaman Import, tal cual suena, y otra que se llama Import into Level. La diferencia fundamental entre estas dos es que Import está concebido para importar objetos de uno en uno, mientras que Import into Level está diseñado para importar objetos en masa, múltiples objetos a la vez, y configurar diferentes propiedades para diferentes conjuntos de objetos. Es bastante interesante, pero puede dar algunos problemas, algunos crash en Unreal, algunos problemas de reimportación, etc. Sin embargo, es un sistema que nos podría valer en determinadas circunstancias. Luego tenemos el sistema de Datasmith. Datasmith ha sido incorporado recientemente en Unreal y hasta hace muy poquito la verdad es que no funcionaba del todo fluido. Es un sistema que nos permite trasladar directamente una escena desde Max hasta Unreal, incluyendo motores como V-Ray, Corona, etc. Los sistemas clásicos, por así decirlo, como Import o Import into Level, no reconocen materiales de V-Ray, mientras que Datasmith los reconoce y los intenta recrear dentro de Unreal. Y luego tenemos un sistema que podríamos considerar intermedio, que es el uso de un plugin o un script gratuito para 3D Studio Max, que se llama TSTools. Este script nos permite hacer un sistema de importado manual, pero ayudándonos de un script para no tener que repetirlo constantemente. Es, por así decirlo, un sistema de importación manual automatizado gracias a un script. ¿Cuáles son las diferencias o las ventajas e inconvenientes entre estos dos sistemas? Bueno, Import e Import into Level normalmente tienen una ventaja muy clara, y es que son muy fiables. Si podemos importar el modelo a través de Import es porque probablemente hemos hecho todo bien. Y al hacerlo de uno en uno, tiene la gran ventaja de que podemos identificar los problemas inmediatamente. Si nos importamos una silla y nos da un problema, sabemos que esa silla tiene un problema. Mientras que Datasmith nos ofrece la ventaja de lo podemos hacer todo súper rápido y súper automático, pero tiene el inconveniente de que es mucho más difícil detectar pequeños errores. Además, tiene el gran inconveniente, al menos en mi opinión, de que la transformación que hace de materiales de V-Ray, por ejemplo, a Unreal, es demasiado confusa, demasiado compleja. Para mí, el flujo ideal de trabajo es o bien Datasmith o bien TSTools, no importa, ambos funcionan, pero nos vamos a concentrar fundamentalmente en importar la geometría. Materiales e iluminación los vamos a hacer desde cero dentro de Unreal. Porque si pretendemos importarnos iluminación y materiales de V-Ray, por ejemplo, aunque el software lo hace, muy probablemente podemos tener problemas a futuro. Igual no los tenemos si queremos simplemente hacer una imagen fija o un vídeo, pero mañana igual queremos compilar un ejecutable y de repente no podemos porque hay algún problema de base. Luego, mi recomendación para los principiantes es, vamos a empezar con el sistema manual que nos permite comprender la esencia de la metodología, y cuando utilicemos sistemas automáticos, vamos a intentar utilizarlos para traer solo la geometría. Y luego crearemos los materiales nuevamente dentro de Unreal y crearemos la iluminación nuevamente dentro de Unreal. Este flujo de trabajo, en mi opinión, es el más estable, el más sólido y el que menos errores produce. Así que es el que os voy a enseñar en estos vídeos. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos hacen desde Epic Games a la hora de establecer una nomenclatura para nuestros assets. No es estrictamente necesario que nuestros assets tengan una nomenclatura específica, pero sí es muy recomendable. Especialmente si vamos a trabajar en equipo o si planeamos, por ejemplo, revisar proyectos viejos, es muy interesante que siempre utilicemos el mismo tipo de nomenclatura para que así podamos identificar rápidamente los diferentes recursos. Dentro de Epic Games recomiendan esta estructura de nombres, basada en un prefijo, el nombre de nuestro asset
y un sufijo. Los prefijos son estos que os he puesto aquí, hay muchos más, pero no sé, los de weapons o character los he quitado porque normalmente nosotros en visualización arquitectónica no vamos a trabajar con armamento de destrucción masiva ni nada por el estilo. Eso sería para hacer un videojuego. Los que a nosotros más nos interesan son los que hacen referencia a Static Mesh, que sería nuestra geometría estática. Si fuera una geometría con animación sería Skeletal Mesh. Sonidos, materiales, Material Instances, Material Function, Material Parameter Collection, que todo esto lo veremos en el vídeo sobre materiales. Y texturas, por ejemplo. Y los sufijos que más nos interesan son los que hacen referencia sobre todo a las texturas, ¿no? Ellos recomiendan BC para Base Color, MT para Metallic, etc. Como os digo, no es imprescindible trabajar de esta manera y tampoco es imprescindible que uséis esta nomenclatura. Si preferís utilizar otra nomenclatura distinta, no pasa nada. Mi recomendación es que busquéis una nomenclatura que os guste, la que más os convenga, y uséis siempre la misma en todos vuestros proyectos. Bueno, pues antes de comenzar a explorar la exportación dentro de 3D Studio Max, que es lo primero que vamos a hacer hoy, vamos a tener aquí presente este cuadro, que podéis, si queréis, hacer una captura de pantalla para tenerlo como una especie de checklist para revisar las cosas más importantes a la hora de crear un modelo tridimensional. Dentro de 3D Studio Max, lo que nos tenemos que asegurar, que lo veremos más adelante, es que nuestro modelo esté en centímetros. Se pueden hacer transformaciones de escala, tanto en 3D Studio Max como a la hora de importar en Unreal, pero honestamente lo mejor que podemos hacer es trabajar directamente en el sistema de unidades de Unreal, que es centímetros. Tenemos que comprobar que no haya normales invertidas en nuestro modelo. Esto es extremadamente importante porque Unreal por defecto no reconoce estas normales como to-site. Así que si tenemos una normal de una pared con las normales invertidas, la luz va a atravesar nuestro modelo. Ahora os he preparado un modelo estropeado para mostraros algunos de estos problemas. Se pueden activar los two sides en los materiales, pero esto consume más recursos y además puede dar problemas en algunas situaciones. Por ejemplo, con el GPU Lightmass. Así que nos vamos a asegurar de que las normales no estén invertidas. Normalmente vamos a intentar evitar los n-gons. N-gons, para los que no lo sepáis, si no habéis visto mis vídeos de modelado hasta ahora, son aquellos polígonos que tienen más o menos de 4 lados. ¿Qué influencia puede tener esto sobre nuestro modelo tridimensional? Unreal no reconoce nada que no sean triángulos. Luego es imprescindible la triangulación de nuestro modelo. Esta triangulación puede ocurrir de forma automática al importar el modelo, puede ocurrir al exportar el modelo o puede ocurrir antes de exportar el modelo dentro de 3D Studio Max. Cuando triangulamos dentro de 3D Studio Max, normalmente se respeta la triangulación que ya tiene el modelo aunque no la estemos viendo. Pero cuando triangulamos en Unreal, el resultado de dicha triangulación puede variar y por lo tanto un n-gon que no nos estaba dando problemas dentro de Max nos puede comenzar a dar problemas dentro de Unreal. Así que para estar seguros, lo mejor que podemos hacer es evitar los n-gons o, en su defecto, triangular el modelo antes de mandarlo a Unreal. Endpoles son aquellos vértices que tienen más o menos de 4 aristas conectados. Esto es muy importante para modelado poligonal porque definen la topología de nuestro modelo, pero en Unreal es indiferente. De hecho, muchas veces vamos a crear endpoles para triangular nuestra geometría, así que no nos tenemos que preocupar especialmente de esto. Es muy útil el modificador de ResetXform. Nos garantiza que la geometría no contiene ninguna información extraña, que no guarda información de escala, de posición del pivot, ni nada por el estilo. Así que, como norma, antes de exportar nada, le vamos a resetear su Xform. TurboSmooth es un modificador que normalmente tenemos que evitar, o al menos tenemos que utilizar a su mínima expresión. Si en un modelo, por ejemplo, para V-Ray, le vamos a poner 3 o 4 iteraciones de TurboSmooth porque queremos que se vea súper suave, dentro de Unreal igual le ponemos una, por ejemplo, para evitar tener una carga poligonal demasiado alta. La verdad es que Unreal soporta muy bien la carga poligonal. Sin embargo, dependiendo de la máquina donde se vaya a ejecutar la aplicación, podemos tener problemas. Nuevamente, para imágenes fijas y vídeo nos da exactamente igual. Mientras funcione en nuestra máquina, estamos bien. Cuando tenemos que pensar más en la optimización es cuando nos movemos a la creación de contenido interactivo. De momento nosotros ahora veremos algunas geometrías y en el futuro vídeo, en el próximo vídeo, os muestro un poco qué podemos hacer en este sentido.
Una cosa que sí impacta bastante el rendimiento dentro de Unreal es la acumulación de triángulos muy pequeñitos. Por ejemplo, cuando tenemos un Turbo Smooth y aplicamos un chamfer y justo en el chamfer se forman unos triángulos muy pequeñitos. Esto tiene un mayor impacto sobre Unreal que la carga poligonal en sí del objeto. De manera que vamos a intentar evitar en la medida de lo posible, no siempre se puede, estos chamfers o estos detalles milimétricos en nuestra geometría. Tendremos que sacrificar algunas veces definición para mejorar el rendimiento. El punto de pivote, hay dos posibles recomendaciones. Una es colocar el punto de pivote centrado en la base del objeto, que es lo que a mí me gusta, es ideal para rotarlo, por ejemplo. Y la otra es colocarlo en la base, pero en una de las esquinas de la caja de colisión de nuestro objeto. Esto favorecería quizá el snap dentro de la rejilla de Unreal. Pero para mí, la verdad, prefiero ponerlo en la base del objeto, más bien como hacemos en 3D Studio Max. También tenemos que considerar los Material IDs. Dentro de nuestro 3D Studio Max, todos los materiales que queramos trasladar, o mejor dicho, las texturas que queramos trasladar con la importación a Unreal, deberán de estar en materiales estándar. Ya veremos más adelante que con Datasmith no es necesario, pero de momento estamos con exportado manual. Necesitamos dos canales de coordenadas de mapeado. El canal número 1 es indiferente. Puede tener overlap, pueden estar los clusters fuera de las coordenadas de mapeado, no importa. Puede ser el mismo que utilizamos para V-Ray. Pero además de este, necesitamos un segundo canal de mapeado que no tenga ni overlap, que tenga un padding concreto, que ocupe solamente el espacio de las coordenadas, etc. Si ya tenemos un canal de mapeado, Unreal es capaz de crear el segundo canal de mapeado a partir de este. Pero ahora veremos que esto puede dar algunos problemas si el primero no está bien hecho. Texel Density, esto es opcional. En caso de que queramos utilizar un Texel Density determinado, lo primero que tendremos que hacer es especificar cuál queremos. Uno de los más utilizados en la industria de los videojuegos es este, 10,24 por centímetro. Si queréis llevarlo al doble, pues sería 20,48 por centímetro. Ya hablaremos un poco más de esto. Los materiales tienen que ser materiales estándar, pero aquí he puesto un asterisco porque con Datasmith pues no necesariamente tiene que ser así. Level of Detail. Level of Detail es la técnica que nos permite que cuando nos alejamos de un objeto, el motor gráfico, en lugar de cargar el objeto en alta resolución, cargue una versión de menor carga poligonal. Podemos definir, por ejemplo, imaginaros 5 niveles de detalle distintos para un modelo y según me voy alejando de él, se van cargando cada vez modelos de peor resolución. Esto le permite al software que cuando hay algo muy lejos, imaginaros un bosque y los árboles están súper lejos, pues en lugar de tener un bosque con modelos de alta resolución, tenemos un bosque con planos con una textura, por ejemplo. Bueno, quizás vemos cómo se puede hacer esto en Max. Max tiene su propio sistema para generar Level of Detail y lo reconoce Unreal. Otra opción es hacerlo manualmente y configurarlo manualmente dentro de Unreal. Y por último, la nomenclatura, que ya os he puesto antes cómo debería de ser esta nomenclatura. Hay una característica especial que son los sistemas de colisiones que os he puesto aquí. Si queremos hacer las colisiones dentro de 3D Studio Max, el objeto que representa dichas colisiones tendrá que tener el prefijo UCX. Ya veremos cómo se puede hacer esto también dentro de Unreal. Entiendo que ahora esto no tendrá mucho sentido, no os preocupéis, primero lo vemos en forma teórica y ahora nos vamos a 3D Studio Max y lo hacemos paso por paso. Luego, dentro de los parámetros de exportación de nuestro FBX, pues ahora veremos que tenemos que tener una serie de consideraciones y dentro de Unreal tendremos que tener otra serie de consideraciones. Lo más importante es esto, intentar que todos nuestros modelos cumplan con este checklist. Os digo, os podéis hacer captura de pantalla y decir, a ver, ¿está en centímetros? Sí. ¿Tiene normales invertidas? Ok, no tiene. ¿Tiene en GONS? No tiene. Y así vais asegurándoos de que toda la geometría cumple con los requisitos necesarios. Al principio esto es una tarea muy tediosa y es una de las razones que hace que la mayoría de la gente se canse de Unreal. Hay mucha gente que empieza en Unreal y abandona precisamente porque esta parte es un poco más tediosa. Por eso Datasmith es como esta especie de solución mágica que nos promete que no vamos a tener que pasar por todo esto. Sin embargo, si queréis hacer proyectos serios, proyectos donde haya garantías de que todo va a funcionar bien, mi recomendación es que no dependáis tanto de Datasmith y que aprendáis a hacerlo
de la forma manual, por si acaso. Ahora que ya hemos visto las cuestiones que necesitamos revisar en nuestro modelo, vamos a revisar este modelo que hemos hecho en los vídeos del canal. En una serie de 3 vídeos os he mostrado cómo modelar, cómo mapear y cómo texturizar este modelo. Así que si no sabéis cómo se haría algo similar, podréis revisar estos vídeos y hacerlo por vosotros mismos. Y si lo preferís, voy también a compartir el modelo, lo podréis encontrar en la página web de 3D Collective. Si estáis viendo el vídeo a través de YouTube, acordaros, para poder acceder a este material tendréis que entrar en 3dcollective.es, buscar el tutorial y allí podréis encontrar los archivos asociados. Bien, el modelo no tiene muchos errores, pero no está tampoco diseñado para Unreal. Cuando lo modelamos en el canal, lo modelamos pensando en V-Ray. De manera que se puede optimizar mucho más. Y esto es algo que haremos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo cogeremos un modelo, una mesa, y la haremos desde cero o descargándonos el material que nos proporciona el fabricante y veremos cómo optimizarla al máximo para Unreal. Pero también muchas veces vamos a tener que trabajar con modelos que no están diseñados para Unreal y tenemos que intentar hacerlos funcionar dentro de Unreal. Así que de momento, salvando los pequeños inconvenientes de optimización que pueda tener, tiene bastante geometría, tiene partes de la geometría que son innecesarias, que nunca se van a ver y que por lo tanto podríamos borrar y aumentar así el texel density o aumentar así la resolución de la textura. Pero de momento yo creo que nos vale, está bastante bien y nos sirve como primer sujeto de muestras. Vamos a someterle al checklist que hemos visto previamente. Lo primero que tendríamos que revisar, por supuesto, son las unidades. Hemos dicho que las unidades son muy importantes. Unit Setup, centímetros y centímetros. Acordaros, esto es más bien una nomenclatura, no tiene mucho impacto. Lo que realmente importa son los System Unit Setup. Tienen que estar en centímetros si queremos que la transición entre Max y Unreal sea directa. Si no los tenemos en centímetros, tendríamos que hacer transformaciones de escala. Y las transformaciones de escala a mí personalmente no me gustan porque suelen dar problemas. ¿Cómo lo haríamos? Pues o lo podemos hacer a mano con la herramienta de escalar, o lo podemos hacer también con el Rescale World Units, si lo preferís. Podéis aplicar una escala general a toda la escena o a la selección que tengáis en ese momento. Mi recomendación es que no nos olvidemos de este tipo de técnicas e intentemos trabajar directamente en centímetros. Bueno, esto parece que está bien. El punto de pivote no parece que esté correctamente posicionado, porque cuando soltemos este elemento dentro de Unreal, va a hacer snap con ese pivote y vamos a tener un problema. Luego lo primero que deberíamos de hacer es irnos aquí, affect nuestro pivot y moverlo a una posición razonable. Como esto es una cosa que vamos a tener que hacer mucho, también nos podemos instalar un script que nos permita pues hacerlo directamente con un clic. Bueno, me parece más práctico. Lo más importante dentro de nuestro pivote es que esté alineado con nuestro mundo, así que lo podemos hacer aquí directamente. Nos aseguramos de que las coordenadas estén alineadas con las coordenadas de nuestro mundo. Luego veremos que quizás esto se puede cambiar, es susceptible de cambiarse dentro de Unreal, pero de momento nosotros lo vamos a hacer así. Y para asegurarnos de que este objeto no guarda ningún tipo de recuerdo de escala, transformaciones, modificadores, etc., otro paso extremadamente importante es hacer un Reset Xform. Reset Xform lo encontramos también aquí en la pestaña de herramientas. Le aplicamos un Reset Xform, Reset Selected y colapsamos el stack de modificadores. Evidentemente son muchos clics. Si tenemos que hacer esto un montón de veces y lo tenemos que hacer sobre 20 objetos, no suele merecer la pena. Así que, nuevamente, los scripts nos pueden ayudar un montón en esta tarea. Yo ya lo tengo aquí en un script que automáticamente me colapsa el stack de modificadores. Y además se lo puedo aplicar si quiero a 1000 objetos de forma simultánea. Bueno, este modelo, por lo tanto, ya no debería de darnos ningún problema de escala, tiene su pivote correctamente situado, etc. El siguiente paso sería buscar posibles errores de modelado. Ya os digo que el modelo no los tiene, pero más adelante estudiaremos cómo buscarlos. Fundamentalmente tenemos varias estrategias. Por un lado tenemos el STL Check, que muchos conoceréis, es un modificador muy antiguo que honestamente solamente nos muestra errores demasiado evidentes y por lo tanto yo creo que pues, no suele merecer la pena usarlo. Tenemos dentro de Tools el Mesh Inspector, que está en Max desde la versión 2014. En principio debería de estar funcionando, digamos, a nuestras espaldas. Yo aquí lo tengo desactivado para que si pasa algo me lo avise, pero en principio debería de arreglar por sí mismo los errores de la geometría. Ya os anticipo que no lo hace en la mayoría de las ocasiones, pero bueno, es un mecanismo de seguridad que está aquí. Y luego una herramienta súper útil que tenemos en Max es, dentro de las opciones de nuestro visor, los XView, que nos permiten mostrar rápidamente pues algunas cosas muy evidentes, ¿no? Vamos a intentar buscar aquí los T-Vertex, que son básicamente los endpoints que tiene este modelo, que no sé por qué tiene ahí. Bueno, sí, es normal que tengamos esos endpoints.
Que como os he dicho, esto particularmente no es un problema para Unreal. Los endpoints no dan ningún problema, pero bueno, podéis ver que aquí tenemos una serie de herramientas que nos cantan los errores más comunes en nuestra geometría. Vamos a ver alguno de ellos, por ponerlo a prueba. Bueno, Open Edges, aquí habrá algunos, imagino. Pues sí, aquí hay algunas aristas abiertas, son necesarias para optimizar el modelo, no pasa nada, no es que esté mal. Quizá caras superpuestas, pues si nosotros tuviéramos un problema como algunas de estas caras que estuvieran tal vez superpuestas, ¿no? Y para esto vamos a tachar esto como un clon. ¿Veis? Ahí tenemos unas caras superpuestas en nuestro modelo, vamos a tacharlas ahora. Esto es una cosa que nos podría haber pasado, quizá no hemos tenido cuidado al modelar o algo así, y vamos a ver si no las detecta este sistema que tiene 3 Studio Max. Cuando la geometría empieza a ser compleja, esto tarda un poco, o sea que no intentéis aplicárselo a una escena muy compleja de una vez porque el visor puede tener problemas para mostrarlo todo. Hacedlo modelo por modelo y la verdad es que muchas veces pues es bastante útil. Como veis, nos canta que aquí están pasando cosas raras. Estas caras superpuestas que tenemos aquí son las de abajo, son estas de aquí. Como nunca se ven, no nos van a dar problemas, pero estas de aquí encima sí que son un conflicto. Así que, pues bueno, está bien que nos avise de que hay aquí un problema de caras superpuestas, ¿vale? Como veis, pues bueno, muy rápido podemos identificar algunos de los errores más comunes. Ya lo veremos en detalle, ya os digo, más adelante. Simplemente tener en cuenta que hay que revisar y buscar estos errores en nuestros modelos. ¿Qué más tenemos que intentar evitar? Bueno, si os fijáis, el modelo tiene una iteración de Turbo Smooth, porque sin ella quedaba demasiado facetado. Pero lo que sí que voy a evitar es tener muchas más. Quizás para V-Ray hubiera tenido el modelo así, pero para llevármelo a Unreal no le voy a meter tanto Turbo Smooth. Tenéis que pensar que en Unreal, como probablemente la persona se va a estar moviendo por el escenario, no es tan importante que el modelo se vea perfectamente suavizado. Y esto se va a notar muy poquito una vez que estemos dentro del escenario. Otra parte importante que teníamos que revisar eran los materiales. Ahora mismo, como el modelo solo tiene un material, pues no creo que nos dé muchos problemas. Sin embargo, tiene un material de V-Ray y esto no va a funcionar. De momento lo voy a dejar así para que veamos cuál es el error que nos va a dar y vemos luego cómo se podría solucionar. Y una cosa muy importante que tendríamos que revisar es el nombre del modelo. Hemos dicho que vamos a seguir esta nomenclatura recomendada por Unreal. Si queréis otra me vale también, pero yo voy a seguir esta. Static Mesh, guión bajo, el nombre del modelo y su versión. Esto pues quizá lo voy a poner así. Y si quisiéramos ponerle un sufijo también se lo podríamos poner. En este caso las colisiones las voy a crear dentro de Unreal, así que no voy a crear una caja de colisiones aquí adentro, no es necesario. Y por último, una cosa que hemos visto que teníamos que revisar y que era extremadamente importante, probablemente lo más importante que tenemos que revisar, son las coordenadas de mapeado de nuestro modelo. Voy a desactivar el XView y vamos a ver las coordenadas de mapeado que tiene este modelo. Como el modelo ya está bien preparado, si nos vamos a Unwrap y visualizamos sus coordenadas de mapeado, vemos que ya tiene unas coordenadas de mapeado razonablemente buenas. Esto quizás se podría optimizar aún más o no, pero ya están bastante bien. Estas coordenadas de mapeado, en principio, nos van a funcionar bastante bien. Hemos dicho que necesitamos 2 coordenadas de mapeado. Las coordenadas de mapeado del canal 1 normalmente no son tan importantes. En Unreal va a reconocer prácticamente cualquier cosa, estén bien, estén mal, no importa. Las que son verdaderamente importantes son las del canal número 2. ¿Cómo visualizamos diferentes coordenadas de mapeado? Bueno, pues aquí tenemos dentro del Unwrap una pestañita que nos permite decirle qué canal de coordenadas queremos visualizar. Por defecto viene en 1, pero si le ponemos el 2, nos pregunta qué queremos hacer y nos dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres copiar las coordenadas del canal 1 y moverlas al canal 2, que sería la primera opción? ¿O quieres abandonar las coordenadas del canal 1 y que te muestre las que tiene el modelo en el canal 2? En este caso quiero ver qué tiene el modelo por sí mismo en el canal 2, así que le voy a decir abandonar. Y vamos a abrir el editor de coordenadas de mapeado. Y vemos que este modelo no tiene ninguna coordenadas de mapeado asignadas en el canal número 2. Bueno, en este caso, para no tener que crearlas nuevamente desde cero, como el modelo ya tiene unas bastante buenas en el canal número 1, lo que voy a hacer es que le voy a asignar el Unwrap y cuando mueva al canal número 2 le voy a decir cópiame las del canal 1 y entonces ahora he duplicado las coordenadas de mapeado y tengo las mismas en los 2 canales de mapeado. Esto no tendría mucho sentido en Unreal porque él mismo lo puede hacer
bastante bien. Pero lo que nos permite esto ahora es ir al canal número 2 y manualmente crear unas coordenadas de mapeado óptimas para Lightmaps. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad cuando estudiemos iluminación. Es un tema complejo y no creo que sea interesante mezclar todos los temas ahora mismo. De momento lo voy a dejar tal cual está. Tengo dos coordenadas de mapeado. Una para el canal 1, que es el de estas texturas, y otra para el canal 2, donde se imprimirán los Lightmaps. Una vez que me he asegurado de que tengo los dos canales, puedo colapsar el stack de modificadores y esto se permanece almacenado en la información de la geometría. Si por la razón que sea quiero borrar un canal de mapeado, lo podéis hacer a través de un modificador que se llama UVW Mapping Clear. Y aquí podéis borrar uno de los canales de mapeado. De momento no me interesa porque los canales están correctamente mapeados. Bueno, pues ya hemos hecho todo lo más importante. Hemos reseteado XForm, hemos revisado la escala, hemos revisado que no haya problemas de modelado en el objeto, tiene dos canales de mapeado, tiene una nomenclatura correcta y una cosa importante antes de exportar, vamos a mover el objeto al 000. No es estrictamente necesario, Unreal lo puede hacer por nosotros, pero es una buena práctica. Vamos a moverlo todo al 000 y ya estamos listos para exportar este modelo a Unreal. ¿Cómo exportamos esto a Unreal? Vamos a usar primero el método manual. Unreal reconoce el formato FBX, así que vamos a venirnos aquí a File, Export, Export Selected. Vamos a seleccionar dónde queremos exportar esto. Por ejemplo, me está dando la posibilidad de exportarlo dentro de la carpeta de export de 3D Studio Max. No es muy importante dónde lo vamos a exportar, porque luego cuando importemos seleccionaremos la carpeta. Pero sí que es recomendable que lo exportemos siempre al mismo sitio, ¿no? Para que vaya un poco más rápido. De forma adicional, podríamos exportarlo directamente dentro de la carpeta de Content de Unreal y Unreal lo reconocería automáticamente, pero yo creo que es preferible incorporarlo manualmente al editor. Así que voy a exportarlo, voy a seleccionar esta carpeta, de momento está bien, ya veremos luego otras posibilidades, y le llamamos Static Mesh. Este era el CH33T, si no recuerdo mal, .fbx. Y me aparecen aquí una serie de opciones, voy a seleccionar las que vienen por defecto, que tengo que configurar adecuadamente para que el modelo, al importarse dentro de Unreal, no me dé ningún problema. Vamos a ir viéndolas una por una y a ver cuáles de ellas son verdaderamente importantes. Bueno, ya hemos creado unos grupos de suavizado correctos dentro de 3D Studio Max. Por lo tanto, no queremos que Unreal rehaga los grupos de suavizado. Le vamos a decir, por lo tanto, que nos exporte los grupos de suavizado, porque, oye, si el modelo se ve bien aquí en el Viewport de Max, pues me exporto esa información. ¿Qué más le tengo que marcar? Tangents and binormals. Nuevamente, Unreal las puede crear o recrear, pero si ya las tengo en 3D Studio Max, ¿para qué las voy a tener que crear otra vez si ya sé que las que tengo aquí están bien? Así evito la posibilidad de que quizás se hagan erróneamente en Unreal. Turbo Smooth lo vamos a quitar por si acaso, aunque ya me he asegurado de que el modelo no tiene Turbo Smooth, así que daría igual. Preserve Instances puede ser interesante si tenemos muchos objetos, de momento no nos importa mucho. Convert Deforming Dummies to Bones, no tenemos dummies, ni huesos, ni nada, así que esto también da exactamente igual. Triangular el modelo, esto puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo en el visor estoy viendo correctamente un modelo, aunque tenga un n-gon, aunque tenga un modelo cóncavo, por ejemplo, o un polígono de 20.000 lados, si se ve bien en el visor de 3D Studio Max es porque la triangulación que está haciendo Max es correcta. Sin embargo, cuando lo exporte a Unreal, puede ocurrir que la triangulación que haga Unreal sea distinta y no quede igual. Una manera de asegurarme de que lo veo exactamente igual que aquí es marcar la triangulación en la exportación. Y de esta manera me aseguro de que se triangula exactamente igual que lo está haciendo ahora en el visor. Bueno, pues una opción que puede ser interesante. El resto lo podemos dejar prácticamente por defecto. Animaciones, como no tenemos ninguna, no se nos van a exportar. Cámaras, como no tenemos ninguna. Luces. Todo esto lo podríamos exportar en nuestro FBX. Luego tenemos las opciones avanzadas. Unidades, automático, porque ya nos hemos asegurado de que esto esté en centímetros.
Si esto estuviera en otra escala, podríamos aquí especificar otra escala y luego en Unreal hacer la transformación. Mi recomendación es que lo hagamos antes de exportar. Da muchos menos problemas. Axis Conversion, la verdad es que no cambió nada porque el que a nosotros nos interesa está correctamente, así que lo vamos a dejar tal y como está. User Interface no nos afecta en nada y otra cosa que puede ser importante es cambiar el formato de FBX. Bueno, esto va cambiando según van evolucionando las versiones de Unreal. Ahora mismo la que están recomendando para las últimas versiones es el FBX de 2018. Si tenéis versiones anteriores del motor, tendréis que leer cuál de ellas recomiendan. Antes recomendaban otra. Así que de momento, 2018. Claro, imaginaros que son bastantes opciones. Si tengo cada vez que exporto algo tener que marcar todo esto es un poco tedioso. Lo que podemos hacer es guardar un preset. Podemos aquí salvar un preset y le podemos llamar FBX. Voy a ponerle prueba. De manera que aquí arriba, cuando haga esto, me debería de aparecer mi FBX prueba, pero no está apareciendo. Esto normalmente ocurre por los permisos de administrador del sistema. Para poder crear el preset, tendréis que ejecutar 3D Studio Max con permisos de administrador, creáis vuestro preset y ya está. Yo ya he creado el mío, que es este, Unreal Engine Static Mesh. Y como veis, tiene marcadas todas estas opciones que os he dicho y ya está. Le damos a exportar. Y ya tenemos nuestro FBX listo para ser importado dentro de Unreal. Aquí nos marca dos errores. Nos dice, oye, yo no reconozco este material. Es un material de V-Ray. Yo esto no lo voy a poder exportar. Bueno, pues esto ya veremos que nos va a dar un pequeño problema en Unreal. Ahora vemos cómo se puede solucionar. Como es el segundo día, vamos a crear el proyecto desde cero. En futuros vídeos ya no lo repetiremos, pero de momento vamos a empezar completamente desde cero. Voy a abrir el Unreal Editor y voy a crear un nuevo proyecto. En este caso voy a seleccionar el proyecto en blanco de visualización arquitectónica y le vamos a llamar aquí Import, por ejemplo, FBX. Luego ya veremos otros métodos de importación, como por ejemplo DataSmith. De momento estamos con el básico. Creamos nuestro proyecto. Lo primero, antes de que continuemos importando nuestros objetos, en la última ocasión, en el último vídeo, se me olvidó comentaros algunas funcionalidades básicas importantes del editor que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora y por lo tanto es importante que tengamos presentes. Nos habíamos quedado en la pestaña de Settings cuando estuvimos analizando el menú de la parte superior y ahora ya iremos explorando DataSmith. Es un sistema de importación avanzado, lo veremos en el próximo vídeo. Megascans ya sabéis lo que es una librería de recursos. Blueprints es un sistema de programación visual que estudiaremos más adelante. Cinemáticas es donde nos podremos añadir una secuencia animada para exportar nuestras animaciones. Pero luego tenemos dos botones muy importantes, o tres botones muy importantes, pero de momento en las primeras fases de estos vídeos los que más nos van a importar son estos dos. Por un lado tenemos la pestaña de Build, que básicamente lo que hace es generar la iluminación de nuestro proyecto, hacer todos los cálculos necesarios para computar los lightmaps y de esa manera que ya estén presentes en los modelos. Y Play, que es un atajo para que podamos hacer una reproducción del juego, por así decirlo, para que podamos emular cómo sería la experiencia del usuario cuando estuviera ejecutando este exe o este juego que vamos a crear. Ahora estamos en el modo editor, en el modo de edición, y esto significa que tenemos, como veis, acceso a todos los parámetros y propiedades de nuestros objetos. Si cambiamos al modo de juego o al modo play, como veis, lo que hacemos es que ahora nos movemos por este escenario, ya no vemos todos esos iconos. Si movemos el ratón ya no podemos salir a editar los menús porque estamos en el modo juego. Es una manera de que la persona que está editando el nivel tenga acceso rápido a visualizar cómo sería la experiencia final del jugador. Aquí hay varias cosas que pueden ser interesantes para nosotros. La primera es la tecla F11, que nos permite visualizar esto a pantalla completa y nos da una sensación un poco más inmersiva de cómo será la experiencia del jugador al final. Si le damos a escape, salimos del modo juego, pero para salir del modo pantalla completa tenemos que volverle a dar a F11. Si queremos estar editando nuestro contenido, pero nos molestan los iconos que aparecen en pantalla, la tecla G nos ayuda a ocultarlos. Esto ya sí lo habíamos visto en la última ocasión, pero puede ser importante recordarlo. De esta manera tenemos un término medio. Podemos acceder a los objetos y editarlos, pero no vemos los molestos iconos que están destinados a generar efectos, iluminación, etc.
Son varias cosas que vamos a hacer con mucha frecuencia. De momento, quedaros simplemente con esta idea. Cuando queramos probar la experiencia, le daremos a play y podremos recorrer libremente el espacio. De momento no hemos aprendido absolutamente nada sobre cómo añadir un personaje que tenga esta sensación de que me muevo por el espacio. De momento es una cámara libre, como veis, y lo vamos a dejar así por unos cuantos vídeos porque es suficiente. Todavía no nos hemos metido en estas cuestiones. Y dentro de la pestaña Build todavía no vamos a hacer absolutamente nada. Algunos conceptos importantes que podríamos tener en cuenta de forma introductoria es que aquí configuramos la calidad general de la iluminación, que por defecto viene en un modo previo, que es de muy mala calidad. Se va a calcular todo muy deprisa. ¿Veis? Cuando le doy clic, el software hace unos cálculos y estos cálculos son la generación de los lightmaps fundamentalmente. Cuando termina este proceso de cálculo, esos lightmaps ya quedan guardados en memoria, de manera que puedo navegar por la escena con esa iluminación construida. Es muy rápido porque estamos en un escenario vacío y estamos en calidad de previsualización. Cuando nos metamos a iluminar un escenario, exploraremos con detalle todas estas opciones y veremos las estrategias a las que nos enfrentamos a la hora de iluminar. Pero de momento, con que sepáis cómo darle a play para poder entrar en el modo juego y que aquí construimos nuestra iluminación es suficiente. Ahora sí podemos comenzar a importar nuestros primeros objetos. Y la manera en la que vamos a importar nuestro contenido es dentro de la pestaña Import. Podemos hacerlo también arrastrando el contenido, copiándolo en la carpeta de Content. También tenemos aquí en File Import. Hay varias maneras de hacer lo mismo. De hecho, dentro de File tenemos Import into Level, que ahora veremos también cómo funciona cuando queramos importar varios objetos. Yo creo que la pestaña de Import, esta de aquí, es quizás la más importante. Vamos a buscar nuestro contenido, lo primero. Lo teníamos aquí, en la carpeta de Export de 3D Studio Max, y era este archivo que hemos llamado .fbx. Y vemos que cuando importamos nuestro FBX nos aparecen las opciones de importación. Hemos dividido el proceso de mover contenido de Max a Unreal en 3 fases. La primera, revisar que el modelo esté bien. La segunda, parámetros de exportación. Y la tercera, en la que estamos ahora, parámetros de importación. Bueno, vamos a irlos revisando, al menos los más importantes. La mayoría de las veces vamos a tocar muy poquitas cosas, pero siempre está bien que entendamos más o menos qué hace cada una de las opciones. Skeletal Mesh es cuando tenemos un personaje animado, por ejemplo. Nosotros no nos importa en este caso, o sea que esto sería un Static Mesh. No vamos a marcar esta opción. Auto Generate Collisions, de momento no lo vamos a marcar, porque esto lo que haría es generar un sistema de colisiones automáticamente para nuestro modelo. Ya sabéis que cuando vamos navegando por un espacio tridimensional en un videojuego, pues cuando llegamos a una silla o a una mesa, nos chocamos contra esa mesa o esa silla. Para eso es para lo que sirven los sistemas de colisiones. Ahora en un momento vemos cómo funcionan. Los Level of Detail de momento no tenemos ninguno, así que tampoco nos interesa. Vertex Color es un parámetro que puede ser importante, especialmente cuando creemos terrenos, porque dentro de Unreal hay un sistema para utilizar el canal de Vertex Color para pintar materiales, por ejemplo, para mezclar dos materiales o para poner hierba en un sitio y ladrillos en otra. De manera que lo más habitual es ignorar el Vertex Color que pueda tener embebido el propio modelo y pintarlo posteriormente con las herramientas de Unreal. Luego tenemos una opción que se llama Remove Degenerates. Las caras degeneradas son unas caras que son erróneas, por así decirlo. Vamos a ver rápidamente dentro de 3D Studio Max un ejemplo de cómo podría ocurrir esto. Luego cuando veamos, por ejemplo, pues una casa o algo más arquitectónico, quizás ahí puede ser también útil que veamos cómo funciona. Voy a crear una geometría con cierto grado de complejidad. Imaginaros que nosotros lo que podemos querer hacer ahora, por ejemplo, pues es triangular esta geometría, y yo lo voy a hacer con un inset y un collapse rápidamente. Y una manera de ahorrarnos algunos polígonos sería hacer esto, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esto y colapso esto con este target bolt de aquí a aquí, si os fijáis, aquí hay dos caras, que son estas dos, que realmente las estoy convirtiendo en infinitesimalmente pequeñas. Esto podría ser un ejemplo de una geometría errónea, ¿no? Pues si nosotros hacemos aquí esto con un target, aparentemente todo está bien, pero la realidad es que aquí tenemos un problema de geometría. Y si movemos, por ejemplo, esta lista, lo identificamos rápidamente. Bueno, esta opción que tenemos dentro de Unreal es una manera rápida y automática de eliminar algunos de estos problemas. No nos cuesta nada tenerlo marcado y a veces nos ayuda a que un modelo que de otra manera daría problemas, pues deje de darlos.
El resto de opciones que tenemos aquí, la mayoría de ellas las vamos a dejar por defecto. Una muy importante que tenemos que considerar es si vamos o no vamos a generar los Lightmap UVs. Vimos que ya los habíamos creado dentro de 3D Studio Max, así que de momento los voy a quitar porque siempre los podemos volver a recrear dentro de Unreal y quizás es interesante que lo veamos en este vídeo. Luego, como no tenemos ninguna geometría de colisión, que serían las que tendrían el prefijo UCX, pues esto tampoco nos va a afectar mucho porque no hay esta geometría en nuestro modelo importado. Si hubiéramos importado nuestra silla como piezas individuales, como piezas separadas, podría ser interesante que marcáramos combinar geometría para que se convirtiera en un único modelo. Luego, cuando importemos más de una pieza en un solo FBX, veremos que esto podría o no ser interesante. Y por defecto lo que está haciendo ahora mismo Unreal es que está cargando el punto de pivote como coordenadas absolutas. Como yo había puesto el punto de pivote en el 0, 0, 0, me va a dar exactamente igual lo marque o no lo marque, porque el punto de pivote yo ya lo he posicionado en el 0, 0, 0. Sin embargo, si estoy exportando un modelo que está movido respecto al centro del mundo, si desmarco esta opción, lo que puedo hacer es que el objeto mantenga sus coordenadas locales. Ahora después quizá vemos algún caso más claro sobre esto. Si hubiéramos generado Level of Detail, que lo vamos a hacer también en un momento, aquí lo podríamos marcar para que se importara. De momento no lo tenemos, así que nos da igual. Otra opción que sí es importante es las normales. Hemos exportado las normales y las tangentes y las binormales desde 3D Studio Max, pero aquí le estamos diciendo que nos importe solo las normales. Pues vamos a decirle que nos importe absolutamente todo. Ya lo tenemos en el archivo FBX y sabemos que funciona porque se veía bien en el visor. Pues mejor que lo importemos y así el software no tiene que generarlo nuevamente y esto podría dar algún problema. Bueno, pues como veis no son muchas cosas las que hemos hecho. Hemos quitado las colisiones porque no las necesitamos de momento y sobre todo porque quiero que veamos cómo se hacen manualmente. Hemos desmarcado los UVs de Lightmap porque también los traemos. Y hemos dicho que nos traiga normales y tangentes. Bueno, no queremos aplicarle ninguna transformación de escala, ya sabemos que la escala está bien. Queremos transformar la escena al formato de Unreal Engine, esto sí que es interesante para nosotros. Esto ya veremos quizás más adelante, de momento no lo vamos a marcar. Las unidades están bien, así que tampoco tenemos que cambiarlas. Esta pestaña es interesante que la tengamos marcada porque así nos aseguramos de que la nomenclatura es correcta. Tampoco tenemos que tocar nada aquí. Materiales, vamos a ver qué pasa. Le hemos dicho que nos importe las texturas y que nos cree un nuevo material. Vamos a ver si esto funciona o no funciona correctamente. Vais a ver que con materiales de V-Ray no funciona correctamente. Otra opción interesante podría ser invertir el mapa de normales en su canal verde. Ya sabéis que hay dos sistemas para calcular mapas de normales y podríamos estar trabajando desde una plataforma que funcione distinta a la de Unreal. Bueno, de momento lo vamos a dejar por defecto. Pues le vamos a dar a importar. Y esto nos va a crear nuestro modelo y un material porque le hemos dicho que nos importe los materiales. Lo primero que dijimos en el último vídeo es que puede ser muy importante ordenar nuestro contenido. Una estructura que yo, por ejemplo, voy a utilizar es que dentro de nuestro Content Browser, en el directorio raíz, voy a almacenar los niveles. Y en una carpeta con el mismo nombre que tenga el nivel, voy a almacenar el contenido asociado a dicho nivel. Así que aquí, por ejemplo, podríamos poner main. Vamos a dar F2, main, y dentro de main podríamos meter geometría, etc. Otra forma de hacerlo sería, si sabemos que los diferentes niveles van a compartir los assets, directamente aquí podríamos poner geometry, por ejemplo, y aquí adentro meteremos toda la geometría que importemos. Vamos a crear otro carpeta que se llame materials, y en esta carpeta de materiales vamos a importar nuestros materiales. Bueno, simplemente por tener una estructura que vayamos repitiendo. Textures, etc. Bueno, vamos a ir viendo qué tenemos en nuestro modelo. Bueno, hemos importado nuestra silla y ahora mismo tendríamos que hacer dos cosas. Lo primero que podríamos hacer es arrastrar nuestra silla a nuestro entorno y ya podemos empezar a jugar con este modelo. ¿Lo veis? Lo podemos mover, lo podemos rotar, lo podemos posicionar, etc. De momento aquí vemos unas sombras, no hemos hablado todavía sobre iluminación, así que de momento no vamos a entrar en detalles sobre cómo mejorar estas sombras, cómo calcular la iluminación, solamente estamos hablando de importar geometría. Bien, esto es una cosa que podemos hacer. Cuando movemos una geometría al editor, automáticamente se nos crea un actor del tipo Static Mesh que carga una geometría que podemos encontrar aquí, Static Mesh,
y que tiene asociado un material, además de una serie de propiedades que iremos descubriendo poco a poco según nos vayamos adentrando en Unreal. Sin embargo, hay varias cosas que no hemos hecho todavía. No hemos hecho las colisiones de nuestro modelo, de manera que si ahora le damos aquí a Play y vamos a buscar esta silla, pues vais a ver que la atravesamos, ¿no? Yo no choco con esta silla. Sí choco contra el suelo, pero cuando me voy contra esta silla, pues la atravieso, porque la silla no tiene colisiones. Tampoco hemos ajustado las coordenadas de mapeado para Lightmaps, etc. Así que una segunda parte de este vídeo es, vamos a editar las propiedades de esta geometría dentro de Unreal. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic sobre nuestro Static Mesh. Y se nos abre otra ventana dentro de Unreal que nos permite editar las propiedades de esta geometría. Una manera rápida de encontrar nuestra geometría cuando tengamos un montón, ahora solo tenemos una y es extremadamente fácil, pero cuando tengamos un montón, si seleccionamos el objeto y le damos a Control B, automáticamente se nos muestra el asset que contiene o el recurso, el Static Mesh que tiene asignado este actor. Así que podríamos, por ejemplo, darle Control B y luego Intro para abrir directamente la ventana de nuestro Static Mesh Editor. Bueno, este Static Mesh Editor, como veis, es como, vamos a ponerlo aquí, es como un mini editor, pero que solo contiene esta geometría. De manera que aquí a la derecha, todo lo que nos va a aparecer son propiedades o cambios que le podemos hacer a esta geometría en particular. Vamos a ir revisando un poco qué encontramos aquí, menú por menú, y vamos a ver los más importantes. Bueno, empezando por la parte de arriba, yo creo que la mayoría de ellos se explican por sí mismos. La opción de salvar nuestro asset, cualquier modificación que hagamos aquí, a menos que la salvemos previamente, no tendrá efecto en el editor, así que cualquier cosa que hagamos tendremos que salvarla antes de nada. Aquí tenemos una información útil sobre nuestro asset, el tamaño aproximado. Si os fijáis, esta es una silla y nos dice que tiene aproximadamente estas medidas. Bueno, esto puede ser útil para nosotros. La cantidad de polígonos que tiene, la cantidad de vértices que tiene, el tamaño que ocupa en pantalla, que esto será útil cuando trabajemos con Level of Details para que el modelo se vaya cambiando de uno a otro, y aquí nos va indicando qué Level of Detail estamos observando en este preciso momento. Como solo tiene una geometría, pues todo el rato está en 0. Y aquí vemos que tenemos las mismas opciones que tenemos dentro de nuestro editor y podríamos pues también cambiar algunos de los modos de visualización. Vamos a ponerlo en perspectiva. Tenemos también un lead, que sería nuestro diffuse filter, etc. Bueno, es exactamente igual que en nuestro visor. Y aquí arriba tenemos también una serie de objetos, una serie de opciones que pueden ser interesantes. Reimportar la geometría base. Bueno, pues se va a reimportar del FBX la geometría base. Puede ser interesante si notamos que algo ha podido pasar, que se ha perdido la ruta, bueno, podría ser útil. Sockets es un sistema que tienen en Unreal para, por ejemplo, pues no sé, si le queremos pegar un objeto a un personaje que está animado, una espada para que pueda dar golpes, un martillo o algo similar. Nosotros esto no lo vamos a usar. Wireframe nos mostraría, evidentemente, la geometría de nuestra silla. Y como veis, la geometría está triangulada. La triangulamos al exportar y de esta manera no hemos tenido ningún problema de triangulación. La vemos exactamente igual que la veíamos en 3D Studio Max. Vertex Color debería de no tener ninguna información porque le dijimos que la sobreescribiera. El grid yo lo suelo quitar porque pues, no me gusta tener el grid aquí presente. Bounds serían una serie de bounding box y una esfera que tenemos aquí que básicamente muestra cuando este objeto está o no cargado en memoria. Básicamente pues cuando sale de la pantalla, veis, el objeto desaparece. Y de esta manera se consigue optimizar un poquito mejor el rendimiento en Unreal. Bueno, este tipo de cosas normalmente nosotros no las vamos a tocar para nada. Las colisiones son importantes y quizás es una de las primeras cosas que vamos a ver ahora cuando empecemos a modificar este asset. Aquí podemos mostrar Simple Collision, vemos que no aparece nada, no tiene colisiones, y en Complex Collision vemos de momento la geometría, pero como no están asignadas, tampoco se están utilizando. La colisión compleja es utilizar la propia malla como elemento de colisión. Es muy ineficiente, fijaros que de vértices tenemos aquí. Lo ideal sería, en lugar de utilizar la propia geometría, utilizar una geometría simplificada para las colisiones. Y ahora veremos cómo se pueden crear. Podemos mostrar el pivote, las normales, que las hemos exportado también desde 3D Studio Max, así que deberían de estar bien. Las tangentes y las binormales básicamente son, pues si las normales son el eje perpendicular a nuestra cara, pues esto sería el X y el Y. Esto sería el Z, esto sería el X y esto sería el Y.
los vértices, que aparecen bastante gordotes y que pueden ralentizar un montón el rendimiento de nuestro visor. Y luego tenemos también acceso a visualizar nuestras coordenadas de mapeado. Bueno, pues aquí lo que podríamos hacer es visualizar el canal número 1, igualito que el que teníamos dentro de 3D Studio Max, y el canal número 2, también igual que el que teníamos en 3D Studio Max, porque no hemos hecho ningún tipo de modificaciones. Aquí, si os fijáis, tenemos la opción de generar coordenadas de mapeado, de hacer un wrap y de eliminar coordenadas de mapeado. Ahora exploramos en un momento cómo podemos hacer uso de estas opciones especiales. Bueno, lo primero es entender que cuando estamos dentro de nuestro Static Mesh Editor, cualquier cosa que cambiemos dentro de este asset se cambiará para todos los actores que estén llamando a este asset. Vamos a guardarlo para que se guarden los cambios que hayamos podido hacer. Y como veis, ahora tenemos aquí un actor que se llama Static Mesh CH33T que llama a este Static Mesh. De manera que yo podría, por ejemplo, duplicar este asset. Dentro de Unreal se puede hacer simplemente con la tecla Alt pulsada y vemos que duplicamos este asset. Son dos actores distintos, tienen nombre diferente, pero si os fijáis, llaman a la misma geometría. Luego, si yo hago algún cambio en esta geometría, el cambio tendrá efecto en estos dos actores de forma simultánea. Mientras que si hago cambios dentro de los actores, el caso más simple que se me ocurre es el material, solo se ejecutará sobre este actor. Vamos a hacerlo para que veáis cómo funciona. Vamos a hacer doble clic sobre la geometría, entraríamos en el Static Mesh Editor y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el material de nuestro modelo. De momento este modelo tiene un solo material, que honestamente es el caso ideal, porque múltiples materiales para un solo asset implican múltiples llamadas gráficas y por lo tanto pueden llegar a sobrecargar las capacidades de nuestra tarjeta gráfica. Lo ideal sería que tuviéramos todos los assets con su render to texture, etc. En un momento veremos otras posibilidades, pero este sería el caso ideal. Como no es compatible el import estándar con los materiales de V-Ray, nos ha creado un material que contiene el color base que teníamos de nuestro objeto, pero no tiene ningún tipo de propiedad ni nada por el estilo. De momento no vamos a entrar en detalle sobre cómo funciona el editor de materiales porque le dedicaremos varios vídeos solo a esto. Es similar a lo que tenemos en 3D Studio Max salvando las distancias. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un color. Le vamos a dar un color bastante llamativo, por ejemplo como este color, creo que puede estar bien, más o menos, una cosa así. Y vamos a salvar estos cambios. Veis que cuando hacemos un cambio tenemos que salvarlo. Una vez que hemos salvado este cambio en nuestro material, si salimos ahora de nuestro Static Mesh, podemos ver que las dos sillas tienen el mismo material. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero una silla azul y una silla naranja, pero quiero que las dos sillas carguen la misma geometría? En este caso, en lugar de irnos a las propiedades de nuestro Static Mesh, iríamos a las propiedades de nuestro actor y sobreescribiríamos el material. De manera que si yo ahora creo un nuevo material, voy a hacerlo rápidamente, le vamos a llamar la nomenclatura que hemos dicho y le vamos a poner azul, por ejemplo. Vamos a crear un material de color azul. Y bueno, aquí ya os digo, ya entraremos en detalle a ver cómo funciona este editor de materiales. De momento solo le vamos a cambiar el color y le vamos a poner un color azul. Y ya tenemos nuestro material de color azul y podemos sustituir, si os fijáis, uno de los materiales. ¿Qué es mejor? Bueno, depende. Normalmente es interesante que tengamos en nuestro Static Mesh el material base y que solo utilicemos los overrides de nuestro actor cuando realmente sea necesario. Es una diferenciación importante porque muchos de los parámetros que encontramos dentro de nuestro Static Mesh también los encontramos dentro de nuestro actor. Hay que entender que las propiedades de nuestro Static Mesh son las propiedades base, mientras que las propiedades de nuestros actores son overrides, que sobreescriben a las propiedades base. Lo iremos viendo conforme vayamos evolucionando en complejidad en esta serie de vídeos. Bueno, vamos a estudiar ahora que ya hemos visto pues, que tiene un material asignado, nuestro modelo tiene que tener un material asignado. Rápidamente lo que podemos hacer aquí es importarnos las texturas que ya teníamos diseñadas para crear un material un poquito mejor. Como solamente tengo 3 texturas, es muy fácil arrastrarlas a mi editor, como ya vimos en el vídeo anterior. Voy a buscarlas en el disco duro y las voy a arrastrar.
Bueno, pues simplemente las arrastramos aquí, automáticamente nos está informando de que uno de los mapas ha sido interpretado como mapa de normales. Esto es una buena señal, significa que el software ha reconocido esta textura como mapa de normales y le ha asignado unas propiedades especiales. Fijaros una cosa que ocurre aquí, es que nos aparece con un asterisco nuestro contenido. Siempre que veamos un asterisco en el contenido significa que no está guardado, de manera que si yo ahora cierro este proyecto y no le digo que me guarde este contenido, cuando vuelva a abrirlo no estará presente en mi editor. Tendríamos que salvar todo el contenido para que se desaparezca este asterisco, ¿vale? Es importante porque si no, pues podríamos perder esta información. Las texturas, igual que las geometrías, tienen su propio editor de propiedades. Visteis que aquí teníamos el Static Mesh Editor, que nos permitía acceder a las propiedades de la geometría, y cuando abrimos una textura podemos acceder a las propiedades de la textura. También le tendremos que dedicar tiempo a este capítulo cuando aprendamos materiales. Bueno, ya veremos cómo funciona. Básicamente ahora lo único que nos interesa de estas texturas es que estén correctamente interpretadas. El mapa de normales no puede ser estándar RGB, ya lo sabemos de 3D Studio Max, es un mapa lineal. Y 3/4 partes de lo mismo para nuestro mapa de roughness, porque lo he creado dentro de System Designer y es un entorno lineal. Así que ya tenemos nuestro material correctamente creado. Siempre acordaros de salvar porque si no tenemos el asterisco. Ya tenemos nuestras texturas y ya con esto podríamos crear nuestros materiales. Voy a hacerlo muy rápido. Normalmente lo ideal aquí es que tengamos múltiples monitores para poder ir arrastrando contenido de uno a otro, porque si no se hace un poco más engorroso. Pero bueno, vamos a arrastrar nuestras texturas aquí, es extremadamente simple. Y vamos a crear un material con Metallic Roughness muy sencillo. Vamos a ponerle nuestra textura de roughness en el roughness y vamos a ponerle nuestro normal map en el mapa de normales. Y básicamente con esto ya lo tendríamos. La ventaja que tiene haber diseñado las texturas previamente es que van a funcionar de forma prácticamente directa. No vamos a tener que sobrecargar el material con quizás operaciones extra. De momento nos vale este material, es muy sencillo, pero nos sirve perfectamente para visualizar qué es lo que estamos haciendo. Fijaros que, como hemos actualizado el material base que tenía asignado a esta silla, en el modelo que tenía ese material se nos actualiza correctamente. Mientras que en el modelo que tenía un overwrite, hemos perdido el material y estamos viendo el material azul. Si queremos recuperar el viejo material, simplemente le tenemos que dar a esta flecha amarilla. Esta flecha amarilla es para resetear las propiedades originales de nuestro modelo. Así que ya tenemos dos sillas con su material correspondiente. Vamos a seguir editando este Static Mesh para ver qué más cosas tenemos aquí. Bueno, Level of Detail todavía no lo hemos cubierto, así que de momento yo creo que nos lo podemos saltar. Pero dentro del Level of Detail 0 tenemos algunas propiedades, ahora mismo muy sencillas, porque no hemos hecho prácticamente nada con este asset, pero puede ser interesante que las contemplemos. Cuando tengamos múltiples materiales en un único asset, nos aparecerán aquí y podremos aislar o resaltar dicho material. Si lo podemos evitar, mejor que mejor, porque así reducimos carga en la tarjeta gráfica. Bueno, y aquí podríamos, algunas de las opciones que hemos marcado al principio cuando hemos importado este modelo, las podemos cambiar. Por ejemplo, si os acordáis, dijimos que importara las normales automáticamente de 3D Studio Max, pero aquí podríamos recalcular nuestras normales. Cuando hacemos alguno de estos cambios en estas pestañas que están desmarcadas, para que tengan lugar, para que funcionen, tenemos que darle a aplicar cambios. De momento, a mí no me interesa porque ya tengo las normales y los grupos de suavizado de 3D Studio Max. Vamos a ver qué sí podría ser interesante para nosotros. Momentáneamente lo que vamos a hacer es seleccionar el canal de mapeado 1 y vamos a eliminar el canal de mapeado 1, que se corresponde con el 2 dentro de 3D Studio Max. Si os fijáis, el UV Channel 0 sería el 1 en Max y el UV Channel 1 sería el 2 en Max. Simplemente tener en cuenta que es un poco diferente. Luego, ahora no tenemos coordenadas de mapeado para nuestro Lightmap, las he borrado del modelo, pero las quiero generar automáticamente dentro de Unreal. Bueno, es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es configurar estos parámetros que tenemos aquí. Le tenemos que decir primero que nos genere los Lightmaps UVs y le tenemos que especificar la resolución de destino con la que queremos trabajar. Todavía es muy pronto para entender exactamente qué significa esto, pero de momento lo vamos a dejar en 64 para que veáis qué ocurre cuando generamos nuestros Lightmaps. Le tenemos que decir que nos los lea de un UV map existente.
Dentro de Unreal no tenemos demasiadas opciones para evitar coordenadas de mapeado. Podemos hacer un unwrap muy básico. De manera que lo que suele hacer el software es, partiendo de unas coordenadas existentes, en este caso el canal 0 o 1 en 3D Studio Max, reempaquetar las islas de mapeado para que respeten las necesidades de los lightmaps, que hemos visto que eran un padding mínimo de 4 y un margen mínimo de 1. De manera que si yo le digo que lea el UV Channel 1 y lo copie al UV Channel 1, o sea, lea el 0 y lo copie al 1 y genere los lightmaps, vamos a ver qué ocurre cuando hagamos esto. Vamos a aplicar los cambios y ahora se nos han generado unas nuevas coordenadas de mapeado en el canal número 2 que tienen esta pinta. ¿Qué está ocurriendo aquí? Como le hemos especificado una resolución muy pequeña, la distancia entre islas de mapeado es muy grande. Esto puede ser un problema porque nos puede llevar a necesitar aumentar la textura del lightmap innecesariamente. Luego, lo interesante aquí sería especificar un mínimo de resolución adecuado a lo que nosotros queremos conseguir. Tendríamos que entrar en bastante complejidad para explicar por qué hay un mínimo y un máximo. Básicamente, Unreal hace un streaming de texturas en función de lo lejos que estamos de nuestro modelo, se cargan texturas de más o de menos resolución. Esto es ideal para optimizar los recursos. Sin embargo, a veces es interesante, especialmente si nos vamos a mover en un entorno pequeño, que no tenga tanto margen de maniobra, porque para poder reducir el lightmap hasta solo 64 píxeles, el padding necesario es muy grande. Luego aquí tendríamos que poner el mínimo deseable que nosotros queremos que tenga esta textura cuando la veamos desde lejos. Vamos a aplicarle un cambio a 256 para que veáis cómo al tener una resolución mayor, el padding necesario es menor. Esto es una cuestión bastante sencilla. Si tenemos menos tamaño de textura, un píxel representa mucho más porcentaje de este cuadrado de aquí. Normalmente, mi recomendación personal es que, a menos que se trate de objetos muy simples, por ejemplo, objetos arquitectónicos, que son cajas o caras, intentemos generarlos siempre en 3D Studio Max o en otras aplicaciones. Así que bueno, aquí ya me he cargado el modelo, pero podríamos reimportar este modelo. Vamos a reimportar nuestro modelo y para volver a recuperar los parámetros originales tendríamos que desmarcar la opción de generar coordenadas de mapeado para que nos respete el canal original de mapeado. Bueno, como veis, tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas dentro de Unreal. Yo sé que ahora quizás es un poco confuso, especialmente para los que no tenéis mucha experiencia, no os preocupéis, es algo que iremos haciendo con cierta frecuencia en los vídeos y finalmente lo conseguiréis dominar sin mayores problemas. Bueno, pues aquí lo que tenemos básicamente es acceso a aquellas opciones que marcamos cuando importamos el objeto. Podríamos sobreescribirlas si así fuera necesario. También podríamos reducir la cantidad de triángulos. Nuevamente, este tipo de cosas prefiero hacerlas en 3D Studio Max porque así me puedo asegurar de que el modelo está exactamente como a mí me gusta y puedo modificarlo en caso de que no sea así. De momento no estamos trabajando con Level of Detail, no sé si lo vamos a cubrir en el contexto de este vídeo, tal vez un poco más adelante. Y aquí tenemos en General Settings un parámetro muy importante que es el Lightmap Resolution. Esto básicamente lo que va a hacer es que va a definir la resolución para el mapa que guarda la información de luminosidad o de iluminación global. 64 es bastante poco para este mueble, es muy pequeñito. ¿Cuál es el valor idóneo con el que vamos a trabajar? Es bastante difícil establecer cuál es este valor idóneo, aunque dentro de Unreal tenemos un modo de visualización que nos ayuda a establecerlo de acuerdo a unos criterios previamente configurados. Simplemente dentro de Optimization View Models, Lightmap Density o el atajo de teclado Alt 0. Si os fijáis, aquí nos aparece un heatmap, un mapa de colores que va desde los azules hasta los rojos. ¿Cuál es el Texel Density necesario para nuestro mapa de iluminación? Bueno, dentro de la pestaña de Build, que es la responsable de construir la iluminación, tenemos la posibilidad de establecer aquí dentro de Lightmap Resolution Adjustment, dentro de Lightmap Density Rendering Options, los targets deseados de resolución para nuestro lightmap. Y esto es
Texel Density, básicamente. ¿Cuál es el ideal que viene marcado por defecto? 0,2. Fijaros que es muy poquito. Para cada centímetro de nuestro mundo real tendríamos 0,2 texels de información. Y el máximo que viene representado aquí sería cerca de 1, 0,8. Fijaros lo que ocurre si yo dentro de este modelo voy a las propiedades del Static Mesh y en lugar de 64 le pongo 128. Voy a hacer que la resolución de la textura destinada a Lightmap sea el doble de grande. Pues si os fijáis, lo que ocurre es que el Texel Density de Lightmap para este modelo aumenta. Y al estar por encima de 0,8, en el visor se muestra de color rojo. La estrategia que nosotros vamos a seguir a la hora de iluminar va a variar dependiendo de qué se trate. Pero una estrategia muy común es llevar esto a un Texel Density cercano a 1, 0,8 por ejemplo, en todos los modelos de la escena y vaquear la iluminación con esa resolución. Para un videojuego esto sería una locura, tendríamos que tener una cantidad altísima de resolución. Pero para una escena de visualización arquitectónica, un interior pequeñito como el que vamos a hacer, nos podemos permitir esta salvajada de resolución en los lightmaps. Luego acabamos de hacer dos cosas importantes. Acabamos de aprender cómo se cambia la resolución de la textura que recibe la iluminación global y también hemos aprendido cómo ajustarla mediante una ayuda visual a una densidad, a un Texel Density que nos permita estar seguros de que vamos a tener una buena resolución. De momento no voy a continuar explicando este concepto porque lo voy a dejar para la parte de iluminación. Bueno, aquí tenemos acceso a manipular esta información. Nuevamente, si queremos, también podemos manipularla dentro del actor. Dentro del actor, si buscamos Lightmap, veis que podemos activar un Override. Por defecto está en 128, pero ¿y si yo para este actor lo quiero bajar hasta 64? Pues ahora tengo uno que conserva el Lightmap base y este actor lo he modificado para que tenga menos resolución, o podría tener más resolución. Bueno, esta filosofía de unas propiedades base y unos overrides va a ser importante cuando queramos hacer ajustes en instancias, por ejemplo. Bueno, de momento sigamos explorando qué podemos hacer dentro de nuestro Static Mesh Editor. Las colisiones. Cuando importamos este modelo, no le creamos automáticamente un sistema de colisiones. Y hemos visto que esto significa que cuando yo me voy a poner aquí a navegar por esta escena, vamos a recuperar nuestro modo de visión estándar. Por alguna razón no están funcionando los atajos, vamos a ponerle aquí lit. Cuando yo voy navegando por esta escena, con play activado, si os fijáis, atravieso estas sillas, no colisiono con estas sillas. Bueno, pues esto es porque estas sillas no tienen colisiones ahora mismo. Vamos a buscar este asset, y vamos a establecer unas colisiones. Las colisiones las podemos generar en 3D Studio Max o las podemos generar dentro de Unreal. Para objetos sencillos como este, Unreal suele ser suficiente. Para generar las colisiones, lo haremos a través de la pestaña de Colisiones. Podemos añadir, por ejemplo, un sistema muy básico de colisiones, una caja, por ejemplo. Si os fijáis, esta caja de color verde representa ahora las colisiones de este objeto, de manera que si salvo estos cambios y le doy nuevamente a play, ahora sí me voy a chocar contra las sillas. Como veis, me choco contra estas sillas. Pero el sistema de colisiones ahora mismo no es muy preciso, de manera que si yo quisiera, por ejemplo, que esta silla pudiera tener física, y que yo la pudiera tirar por el suelo, pues no quedaría muy realista. Luego tenemos otras posibilidades. Vamos a seleccionar estas colisiones y las vamos a borrar. Vamos a crear otras. Podríamos crear una cápsula, por ejemplo, que tampoco parece muy adecuada para este modelo. Tal vez para un personaje o para algo así podría servir. La tipo esfera tampoco parece la más adecuada para este modelo. Una cosa que se puede hacer es crear múltiples colisiones. Por ejemplo, puedo crear una caja. Y ahora lo que podríamos hacer es añadir otra colisión, por ejemplo, tipo caja, y la podríamos colocar en la parte de atrás de nuestro modelo. Y simplemente iríamos construyendo una colisión un poquito más compleja a partir de múltiples colisiones sencillas. Tampoco me parece muy práctico cuando tenemos que importar miles de objetos a un proyecto. Y por último podemos crear
colisiones simplificadas que me parecen bastante interesantes para la mayoría de los objetos. Podemos crear, por ejemplo, colisiones proyectadas en uno de los ejes. Imaginaros que 10 puntos proyectado en Z nos creará una proyección en Z desde arriba, intentando respetar la forma del objeto, con 10 puntos, que es lo que nosotros le hemos establecido. Bueno, pues esto podría ser interesante para una mesa, por ejemplo, o para algo similar. También podríamos hacer la proyección en otro de los ejes, en X, por ejemplo, quizás es más interesante para esta silla. O también podríamos utilizar una simplificación de 18 o 26 puntos. 26 puntos, por ejemplo, nos hará esto, que probablemente funcione bastante bien. Y 18 yo creo que también podría ser suficiente. ¿Cómo de precisas tienen que ser las colisiones? Bueno, depende mucho de qué queramos hacer con este modelo. Si este modelo va a permanecer quieto en la escena y no va a tener dinámicas, no va a tener propiedades físicas de gravedad ni nada por el estilo, nunca se va a mover, probablemente con esto es suficiente o incluso con una caja. Si queremos que tenga propiedades de físicas, que se pueda mover, etc., pues entonces probablemente sea necesario hacerlo un poco más complejo. Un modo de visión de estos tan interesantes que tenemos es el de Player Collisions. Si os fijáis, el Player Collisions nos muestra las colisiones con las que vamos a chocar cuando estemos navegando por este escenario en este modo de visualización. Si yo edito este mueble y le quito las colisiones y guardo el mueble, veis que ya no hay colisiones asociadas con este modelo. Bueno, nuevamente, las colisiones las podemos generar aquí o se pueden generar dentro de 3D Studio Max. ¿Cómo podríamos generar estas colisiones dentro de 3D Studio Max? Bueno, pues vamos a ver cómo se podría hacer. Si queremos crear las colisiones dentro de 3D Studio Max es bastante sencillo. Vamos a crear una geometría que va a representar dichas colisiones. En este caso no le voy a invertir mucho tiempo, es solamente un ejemplo. Vamos a crear un modelado muy sencillo para que veamos cómo podemos trasladar, por ejemplo, esta geometría dentro de Unreal. Imaginaros una cosa así, ya os digo, no le voy a dedicar mucho tiempo. Podrían ser nuestras nuevas colisiones para esta silla. Aquí lo podríamos complejizar todo lo que quisiéramos. Si queremos que la forma de las colisiones sea lo más parecida posible a la silla, podríamos invertir un poco más de tiempo. Pero bueno, yo ahora solamente quiero que entendamos cómo crear estas colisiones en 3D Studio Max. El único requisito para que esto funcione correctamente es que la caja o el modelo simplificado que representa las colisiones tiene que tener el mismo nombre que tiene nuestro modelado, pero tiene que tener el prefijo UCX. Así que vamos a ponerle aquí UCX-SMCH33T004, que es el mismo nombre que tenía nuestra silla. Y ya está, eso es todo. Ahora simplemente exportamos los dos objetos juntos, exportamos la selección y le vamos a llamar aquí Static Mesh, colisiones. Le damos a OK, usamos el preset que ya tenemos previamente establecido y ahora nos vamos a Unreal. Y ahora dentro de Unreal lo único que vamos a hacer es importar nuestro modelo con colisiones y lo único que tendremos que tener en cuenta es esta pestaña que aparece aquí. Es una pestaña que si no la marcamos lo que va a hacer el software es que va a intentar generar una geometría simplificada de colisión. Nosotros ya hemos diseñado la geometría de colisión y por lo tanto no nos interesa que el software haga esto, así que vamos a desmarcar esta opción. Importamos nuestra silla. Y ahora, si nosotros analizamos aquí las colisiones que tiene esta silla, veremos que son las colisiones que hemos modelado previamente en 3D Studio Max. Habría otra opción, que es utilizar la propia geometría como colisiones para el objeto. Vamos a hacerlo con esta otra silla de aquí. Vamos a irnos a la silla, vamos a ver que no tiene ningún tipo de colisión simple ahora mismo, pero podemos establecer que sea la propia geometría, esta malla que nosotros visualizamos aquí, la que represente las colisiones de nuestro objeto. Si queremos buscar por palabra dentro de Details, veis que aquí tenemos una barra de búsqueda que puede ser interesante porque nos permite buscar lo que nos interesa, en este caso colisiones. Y aquí, si os fijáis, pone Collision Complexity y podemos establecer que las colisiones complejas, esta geometría que tiene el modelo, se utilicen como colisiones simples. Y entonces ahora, si analizamos las colisiones de estos objetos, veremos que este objeto tiene un sistema de colisiones usando la propia malla del objeto. Honestamente, esto no es muy práctico, es sobrecargar innecesariamente el editor y, en mi opinión, rara vez necesitamos algo como esto. Probablemente vamos a hacer algo más bien parecido a esto. Vamos a usar un modelo simplificado
para las colisiones de nuestro objeto. Vamos a, por ejemplo, a ver si podemos hacer con esta silla algo interesante. Vamos a ponerlos aquí flotando en el aire y les vamos a activar las propiedades de físicas para que cuando le demos a play las sillas se caigan al suelo. Como veis, bueno, pues las colisiones no son perfectas, pero si las hubiéramos modelado un poquito más cerca de los puntos más importantes de la silla, serían suficientes. No necesitamos, en la mayoría de las ocasiones, las colisiones tan complejas que tenemos en esta silla y que van a tener un impacto negativo sobre el rendimiento. Creo que con esto cubrimos lo más esencial en cuanto a importación de un solo asset. Vamos a movernos ahora a importar un conjunto de assets para que veamos qué problemas se derivan de ello y cómo se pueden solucionar. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño inciso para explicaros un tema que se me ha quedado pendiente, que son la importación de Level of Details desde 3ds Studio Max hasta Unreal. Es una técnica que a veces en proyectos arquitectónicos, si son lo suficientemente pequeños, no se usa. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un pequeño interior y normalmente no lo vamos a usar. Y esta técnica consiste en que cuando el asset, o nuestra silla en este caso, está muy lejos, cuando la vemos a esta distancia, por ejemplo, pues se carga un modelo de más baja resolución. Y cuando nos vamos acercando al modelo, vamos caminando por el escenario, pues se carga un modelo de alta resolución. Esto tiene muchas utilidades dentro de Unreal, sobre todo en las experiencias interactivas, ya que como vamos moviéndonos por el escenario, es ideal que cuando tengamos el objeto muy lejos, pues se cargue una geometría mucho más simplificada, que por lo tanto sobrecarga mucho menos a la tarjeta gráfica. Esto se puede hacer o bien dentro de Unreal o bien dentro de 3ds Studio Max. Ya habéis visto que esto se repite en muchas de las cosas que hemos hecho. Las coordenadas de mapeado las podíamos generar en 3ds Studio Max o las podíamos generar en Unreal. A mí me parece más versátil hacer este tipo de cosas fuera de Unreal porque tenemos más herramientas, pero si preferís hacerlo dentro de Unreal también lo podríamos hacer. Lo primero que necesitamos aquí es crear dos versiones, o 3 versiones, o 4 versiones, las que nosotros queramos, con diferentes niveles de detalle, ¿no? Yo ahora aquí he creado una copia de mi silla, las tengo puestas en el mismo lugar. Básicamente lo que voy a hacer, yo lo voy a hacer muy deprisa, aunque lo ideal sería quizá diseñarlo específicamente, pero yo simplemente voy a ponerle un Pro Optimize a esta geometría y le voy a intentar calcular, por ejemplo, el 50% de los vértices. Vamos a ver. Vamos a quitar el Pro Optimize, vamos a volvérselo a poner. Vamos a ponerle, pues eso, una cantidad de vértices mucho menor, tal vez el 50%, incluso menos. Vamos a ponerle... Quiero que se note, o sea, quiero que esto sea visible en el resultado final. Bueno, ahí están empezando a aparecer algunos artefactos visuales que luego podríamos arreglar, ¿vale? Este tipo de errores, lo ideal sería ahora que estas caras que han quedado aquí un poco extrañas las arregláramos posteriormente. Vamos a intentar también mantener las texturas y las coordenadas de mapeado. No sé si será posible, pero bueno, en la mayoría de las ocasiones deberíamos de poder conseguirlo. Vamos a calcular... Bueno, más o menos hemos conseguido mantener las mismas coordenadas de mapeado. Bueno, pues como veis aquí hemos reducido la carga poligonal, vamos a colapsar este recurso y vamos a volver a duplicar la malla original para crear un tercer nivel de detalle, ¿no? Vamos a crear ahora a partir de la original, a ver si soy capaz de seleccionarla, esta, vamos a crear una segunda copia y a esta nuevamente le vamos a poner aquí un Pro Optimize. Ya os digo que no necesariamente lo haremos con Pro Optimize, yo lo estoy haciendo así porque es más rápido, para mí es más sencillo mostraros este tipo de cosas. Pero bueno, cuando lo hagáis, intentad hacerlo manualmente. Vamos a ver si con 20%, más o menos, vamos a intentar reducirlo incluso más, porque ya este nivel de detalle lo vamos a ver cuando estemos muy muy lejos. Entonces vamos a intentar que sea una versión extremadamente optimizada de nuestro modelo. Este tal vez puede estar bien, ahí ya nos cargamos un poco el mapeado, vamos a dejarlo en 10%, venga, tal vez una cosa así. También vamos a colapsar la geometría. Si os fijáis, lo que tenemos ahora mismo aquí son 3 modelos diferentes con 3 niveles de detalle diferentes. Vamos a ponerlos así para que entendáis un poquito lo que estamos haciendo. Este es nuestro modelo de máxima resolución. Lo que queremos es que cuando estemos muy cerca del objeto se vea este modelo. Conforme nos vayamos alejando de la pantalla, pues queremos que se vaya viendo este y cuando ya estemos súper lejos queremos que se vea este otro. Lo que vamos a hacer aquí es ponerle una nomenclatura, esto no es estrictamente necesario, pero yo se la voy a poner nada más que para que yo pueda entender bien a cuál corresponde cada uno de ellos.
A este le vamos a llamar el 0, a este le vamos a llamar el 1 y a este le vamos a llamar el Level of Detail 2. Podríamos crear más, podríamos crear 5 o más Level of Detail, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlos todos juntitos. Y ahora para crear estos Level of Detail dentro de 3D Studio Max tenemos que hacer un grupo. Vamos a hacer un grupo que se llame, pues como se llamaba nuestro modelo original, por ejemplo. Y dentro de 3D Studio Max hay una utilidad nativa que nos puede valer para hacer precisamente eso, que la encontramos dentro de las herramientas y que se llama Level of Detail. Vamos a crear un nuevo set con el grupo que acabamos de crear y esto automáticamente, si os fijáis, nos crea 3 niveles de detalle. Y cada uno de estos niveles de detalle se utilizará en un porcentaje de pantalla. Cuando el modelo esté cerca de ocupar el 100% de la pantalla, o mejor dicho, entre el 63% de la pantalla y el 100% de la pantalla, yo veré el modelo que aquí aparece indicado como Level of Detail 0. Cuando esté entre el 31% y el 63%, veré el otro modelo. Y cuando esté muy lejos, veré el primer modelo. Esto no es interactivo en 3D Studio Max. Esto funciona cuando hacemos un render. Ahora, si queréis, lo podemos visualizar. Vamos a configurar esto quizás, por ejemplo, vamos a ponerle que sea, no sé, del 20 al 40. Y esto vamos a poner que sea del 0 al 20. Una cosa así creo que puede estar interesante. Fijaros que ahora mismo el modelo está ocupando mucho más del 40% de la pantalla y por lo tanto si yo hago un render de esto, vamos a iniciar el render interactivo, estamos visualizando el modelo de alta resolución poligonal. Pero si me voy lejos y hago un render, estaré visualizando un modelo de baja resolución poligonal. Aparentemente no se nota nada porque hemos mantenido la misma texturización. Lo que podemos hacer aquí es sustituir momentáneamente el material de este modelo, quizás por un material que nos permita visualizar la geometría. Vamos a crear aquí un material del tipo V-Ray y vamos a crear un Edge Texture. De esta manera nos va a resultar bastante más sencillo visualizar estos cambios que son difíciles de percibir. Está bien que sean difíciles de percibir, ese es justo nuestro objetivo. Lo que queremos es precisamente que no sea muy obvio esta transición entre un modelo y otro. Pero ahora, si os fijáis, este modelo que estamos visualizando ahora es uno de los modelos de baja resolución. Quizás esto lo voy a poner un poquito más alto para que cuando estemos ya a esta distancia se pueda ver bien. Si nos fijamos bien, este modelo que estamos visualizando ahora es el Level of Detail 1. Si ahora, sin embargo, me voy más cerca del modelo, veréis que voy a ver el Level of Detail 0. Es un modelo con mucha mejor resolución poligonal. Bueno, pues esto es precisamente lo que a nosotros nos interesa. Tener varios niveles de detalle que en función de la distancia a la que está la cámara del objeto se muestre uno o se muestre otro. Y ya está. Con hacer esto es suficiente. Unreal va a reconocer a la perfección este sistema de Level of Detail. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer aquí es exportar este modelo. Vamos a posicionarlo en el 000 y vamos a exportar nuestro modelo. Vamos a utilizar el sistema de exportación para un objeto individual y le vamos a llamar Level of Detail. Usamos nuestro preset y exportamos a Unreal. Los materiales no funcionan porque tenemos unos materiales extraños, pero no nos importa mucho, solo queremos ver cómo funciona el Level of Detail. Y ahora dentro de Unreal, ya sabéis cómo se hace esto, le damos a importar, solamente es un objeto, así que podemos utilizar el método de importación que hemos visto hasta ahora, y lo único que tenemos que marcar aquí es Import Mesh Level of Detail. Con esto nos aseguramos de que se importen los niveles de detalle que nosotros hemos creado previamente. Vamos a darle a importar. Y ahora si nos vamos al Static Mesh Editor, dentro de la pestaña de Static Mesh ya podemos ver cosas interesantes cuando importamos nuestro modelo. Fijaros, aquí se pueden ver algunos cambios en las normales, esto deberíamos de haberlo arreglado, pero bueno, yo lo he hecho muy rápido para que podáis simplemente entender cómo funciona. Pero si os fijáis en el visor en 3 dimensiones, nos aparece una información que nos indica cuál es el Level of Detail que se está cargando en este momento y qué porcentaje de pantalla ocupa este asset. Cuando estoy muy cerca del 100% o más del 100%, pues se me carga el Level of Detail 0, que es la geometría de mayor resolución. Y según me voy alejando,
pues se va cargando el 1 y luego si me alejo más se carga el 2. Lo podemos ver quizá mejor con el wireframe. Cuando nos acerquemos veis que se carga el level of detail 0, luego tenemos el 1 y luego tenemos el 2. Esto me puede ayudar a optimizar un poquito los recursos. Ya os digo, en proyectos de arquitectura pequeños esto no suele ser necesario. Bueno, luego aquí tenemos la posibilidad de acceder a varios de estos level of detail. Si os fijáis, podemos visualizarlos individualmente y se nos actualiza el visor en 3 dimensiones y se nos cambia aquí el level of detail que estamos configurando, porque le podemos establecer propiedades independientes a cada uno de ellos. Normalmente, como esto ya lo vamos a haber hecho dentro de 3D Studio Max, lo que a nosotros nos interesa principalmente aquí es establecer el porcentaje de pantalla a partir del cual se va a cambiar el level of detail de uno al otro. Y para hacer esto simplemente tenemos que activar aquí la pestaña de Custom. Veréis que nos aparece en cada uno de los level of detail la opción de cambiar el screen size, pero de momento no tenemos acceso a este parámetro. Tenemos que modificar una cosa más, tenemos que irnos aquí abajo a Level of Detail Settings y tenemos que desmarcar la opción de Auto Compute Level of Detail Distance. Y ahora podemos establecer de forma absolutamente manual a partir de qué punto se cambia de un modelo a otro. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuando el modelo esté al 50% me use el Level of Detail 1 y ya cuando esté súper lejos, habíamos dicho, si no recuerdo mal, 0,2 en 3D Studio Max, pero bueno, esto lo podemos regular aquí. Entonces, si os fijáis ahora, el cambio al Level of Detail 1 ocurre cuando me voy mucho más atrás, que honestamente suele ser más interesante porque si lo hacemos muy cerca se nota muy brusco el cambio. Bueno, y de esta manera hemos creado pues un modelo que tiene su correspondiente Level of Detail. Y no se nota nada extraño, como veis, no deberíamos de notar nada diferente. Esto quizás cuando trabajemos con modelos de alta resolución vaqueados sobre modelos de baja resolución, cuando hagamos un render de las normal maps de un modelo de alta resolución, sí que será necesario crear diferentes normal maps, diferentes texturas de normal map para cada uno de ellos. Pero para un modelo como este, que es una silla, que el normal map representa detalles de muy alta frecuencia, la verdad es que con esto seguramente sea suficiente. Ya os digo, no creo que lo usemos demasiado, pero es una técnica interesante y ya sabemos cómo nos podemos importar un modelo desde 3D Studio Max hasta Unreal conservando sus niveles de detalle. Ahora que ya hemos visto cómo crear los Level of Detail de forma manual en 3D Studio Max, vamos a explorar también cómo lo podemos hacer directamente dentro de Unreal. De la misma manera que os he recomendado, por ejemplo, que hagamos las coordenadas de mapeado dentro de 3D Studio Max o de la plataforma que sea, veremos por ejemplo Rhythm UV, los grupos de Level of Detail o los elementos de baja poligonización se pueden crear perfectamente dentro de Unreal. Funciona bastante bien el sistema. Ahora mismo tengo aquí un modelo, es la misma silla que hemos estado usando hasta ahora, pero no tiene Level of Detail. Como veis, si me alejo y me acerco, no se sustituye la geometría por una nueva. Para poder crear manualmente estos Level of Detail, lo que podemos hacer es, aquí dentro de Level of Detail Settings, especificar más de un Level of Detail y automáticamente se van a crear nuevos Level of Detail con menor resolución poligonal utilizando el sistema interno de Unreal, que es el mismo al que tenemos acceso aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos que la geometría en sí misma, ya no el Level of Detail, sino la geometría en sí misma tenga menor carga poligonal, aquí lo podríamos hacer. Por ejemplo, si yo le pongo 50 en porcentaje y aplicamos estos cambios, lo que va a ocurrir, si nos fijamos aquí en el wireframe, es que se nos ha reducido la carga poligonal de nuestro modelo. Esto es exactamente igual que lo que hemos hecho en 3D Studio Max. Si os fijáis, aquí tenemos el original y si le vamos bajando esta carga poligonal, se lo vamos a poner tal vez al 10% y vamos a ver qué ocurre. Lo que va a hacer Unreal es que va a quitarle polígonos a nuestra geometría. En lugar de hacerlo en Max, lo estamos haciendo en Unreal. Y esta es una cosa que funciona bastante bien dentro de Unreal, así que si no queréis hacerlo en Max y queréis dejarlo para hacerlo dentro de Unreal, es algo perfectamente factible. Vale, ya sabemos cómo podemos, por lo tanto, generar un modelo de menor carga poligonal. Aquí dentro de Unreal voy a volver a intentar recuperar el modelo original. Vamos a ver si lo ponemos aquí en 100%. Vale, aquí tenemos nuestro modelo original y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de reducir la carga poligonal de nuestro Level of Detail 0 o de nuestro modelo en sí, no vamos a hacer esto, le vamos a especificar simplemente en Level of Detail Settings
que queremos trabajar, por ejemplo, imaginaros con 5 level of detail, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a aplicar los cambios y él va a hacer este proceso que acabo de hacer yo de forma manual 5 veces, una para cada uno de los level of detail. Y automáticamente me va a computar o calcular las distancias óptimas para usar uno u otro. Ahora, si nos alejamos, veis, sí que funciona los sistemas de level of detail. Ahora estoy viendo el level of detail 1, si me sigo alejando estoy viendo el 2, si me sigo alejando estoy viendo el 3 y si me sigo alejando estoy viendo el 4. Si los queremos ver directamente sin necesidad de que dependa de la distancia a la que estamos del modelo, los podemos visualizar manualmente desde aquí, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. De manera que, como veis, esta puede ser una herramienta muy útil para nosotros porque podemos reducir la carga poligonal de los modelos dentro del propio Unreal sin necesidad de hacerlo en 3D Studio Max y funciona bastante bien. Tendremos que tener cuidado con las normales y con algunas zonas del modelo. Aquí ya, por ejemplo, el Level of Detail 4 pues se ve un poco feo, pero pensad que esto se usará nada más que cuando estemos muy lejos del modelo, ¿vale? Otra opción, nuevamente, pues si no queremos hacerlo dentro de 3D Studio Max, lo podemos hacer en Unreal y funciona bastante bien. Y si ahora, por ejemplo, imaginaros, yo decido que la geometría que me he importado desde 3D Studio Max tiene demasiada carga poligonal, imaginaros que yo he estado trabajando y digo ahora, pues creo que esto va a ser demasiado. Quiero que la primera geometría que vea el espectador, en lugar de ser esta tan detallada, sea, por ejemplo, la que corresponde con el Level Detail 1 o con el Level Detail 2. En definitiva, lo que vamos a hacer es eliminar algunos de estos Level of Detail por arriba. Le vamos a decir al software, no uses nunca ni el 0 ni el 1. Empieza a partir, por ejemplo, del 2, porque yo entiendo que quizás el 2 es suficiente para mi proyecto. Bien, para hacer esto lo único que tenemos que hacer es irnos aquí al Minimum Level of Detail y sustituir esto y ponerle, por ejemplo, el 2. De manera que ahora, si os fijáis, cuando yo estoy en todo lo que sería lo que antes ocupaba Level of Detail 2, tengo solamente el Level of Detail 2. Vamos a ponerle aquí para que lo podáis ver. Y empezamos a disminuir hasta el 3 y luego hasta el 4. Pero mantengo el mínimo level of detail como el 2. Esto también puede ser interesante, pues precisamente para no tener que pasar por 3D Studio Max, quizá nos podemos importar un modelo de alta resolución e intentar dentro de Unreal optimizarlo sin la necesidad de hacerlo dentro de 3D Studio Max. Evidentemente siempre vamos a tener mayor control en 3D Studio Max, así que cuando se trate de preparar un asset que nos interese reutilizar posteriormente, lo mejor siempre será que lo hagamos en 3D Studio. Pero bueno, son opciones que pueden ser interesantes para nosotros y que ya sabéis dónde las podemos encontrar. De manera que hasta ahora lo que hemos visto es cómo podemos editar las propiedades básicas de nuestro modelo una vez importado desde 3D Studio Max. Hemos visto cómo cambiar su material, hemos visto cómo podemos ajustar los parámetros de niveles de detalle, ya sea en 3D Studio Max o en el propio Unreal. Hemos visto también dentro de General Settings cómo podemos cambiar la resolución de su Lightmap. De momento esto no nos suena mucho porque no hemos hecho iluminación, pero en futuros vídeos veréis que es muy importante. También hemos visto cómo se pueden generar colisiones dentro de 3D Studio Max y dentro del propio Unreal. Hemos visto que dentro de Import Settings tenemos acceso a las opciones que hemos establecido cuando hemos importado el modelo y podemos alterar las opciones de importación. Por ejemplo, este modelo lo importamos con el Adjacent Buffer, que es un sistema que se utiliza para mejorar los mapas de desplazamiento. Pues si nos parece que es innecesario, lo podríamos desactivar en cualquier momento. Pensad que cuando hacemos estos cambios tiene que reimportarse la geometría, así que algunos podrían tardar más que otros. Que nos arrepentimos si queremos generar los Lightmaps UVs aquí en Unreal, podemos marcar esta opción y el software lo generaría por nosotros. Bueno, estas son unas opciones que podría ser interesante transformar a posteriori. De manera que con esto creo que hemos cubierto los conceptos más importantes a la hora de importar objetos individuales a través de la herramienta de import de Unreal. Esto es ideal cuando queremos ir trayendo objetos de uno en uno a nuestro proyecto porque queremos trabajar mayoritariamente dentro de Unreal.
Ahora nos tocaría exportar múltiples objetos desde 3D Studio Max hasta Unreal, pero honestamente creo que el vídeo ya se está haciendo muy largo, llevamos cerca de 1 hora y media y creo que no es prudente continuar haciendo este vídeo más largo. Así que voy a cortar aquí y en el próximo capítulo, en el capítulo número 3, nos concentramos en técnicas avanzadas de exportación e importación dentro de Unreal que nos van a permitir trasladar una escena completa dentro de Unreal, desde 3D Studio Max. Las principales opciones que tenemos para hacer esto son una opción que se llama Import into Level, que está dentro de Unreal, y DataSmith, que también está dentro de Unreal. Ambas tienen ventajas e inconvenientes y las estudiaremos en profundidad. Y luego tenemos una opción externa a Unreal, que es a través de un script para 3D Studio Max que se llama TS Tools, que tiene también algunas ventajas e inconvenientes. Ya estudiaremos cuáles son en el próximo capítulo. Como veis, estoy intentando ser bastante riguroso, estoy intentando cubrir gran cantidad de datos y de información. Unreal es una plataforma compleja, hay muchísimos conceptos nuevos que os tengo que contar y me está resultando muy difícil grabar vídeos cortos de 15-30 minutos, que sería lo que me gustaría conseguir, porque entiendo que si lo hago fragmentaría demasiado esta información. Así que de momento he tomado esta decisión de hacer bloques grandes de información. Si preferís que haga bloques más pequeños, aunque tengáis que esperar varios días de un bloque a otro, dejádmelo saber por favor en los comentarios y miraré la posibilidad de reestructurar ligeramente el contenido del curso. Como se trata de un curso especial, no es el típico vídeo que hacemos en el canal, probablemente cuando termine esta serie de vídeos los voy a compactar en un curso para 3D Collective completamente gratuito, con todos los assets y todos los recursos, para que podáis acceder de forma unificada a toda la información en un solo lugar. Pero de momento van a ser vídeos sueltos que voy a ir grabando cuando tenga oportunidad. Lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima parte. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que os haya gustado y nos vemos en la próxima.